se acerca al abismo. Los paladines del caos y sus aborrecibles aliados han estado reuniendo sus huestes durante años. Todos ellos, bajo el férreo puño de su líder supremo, aquel al que llaman el elegido, cuyo único objetivo es sumir el mundo en una orgía de destrucción. Pero los reinos civilizados no van a quedarse de brazos cruzados. He visto la tenacidad de los enanos, el coraje de los hombres, la magia de los elfos y la disciplina de los antiguos. Y aún así, quizá esta vez no sea suficiente. Quizá esta vez otros van a tener que escoger su bando. Tiranos, caudillos y viejos conocidos. Mis enemigos creen saber lo que es la oscuridad. Ahora aprenderán el verdadero significado del miedo. Saludos, damas y caballeros, y bienvenidos a otro videoinforme de la Posada del Martillo. Hasta ahora hemos visto el asalto a Lachenbad, la batalla de la Maisontal, y ahora cambiamos de continente y nos vamos hacia Naggaroth. Pues efectivamente, Roger, nos encontramos ante una situación en la que Archaon ultima sus detalles y sus estrategias con sus lugartenientes para llevar a cabo sus maquiavélicos planes, pero una de las paladines más impetuosas de Khorne, Valkia la Sanguinaria, no puede contener sus ansias de batalla y se dispone unilateralmente a atacar a los elfos oscuros en su propia tierra. Exacto, y aquí estamos, y esta batalla pretende recrear esta confrontación. Tenemos por una parte la hueste de bárbaros del caos, guerreros del caos, ogros de Valkia la Sanguinaria, que atacarán por este lateral, y defendiendo Naggaroth, defendiendo la capital de los elfos oscuros, Naggaroth, tenemos a Khouran Manoscura, el capitán de la Guardia Negra y mano derecha del Rey Brujo, de Malekith. Malekith en este momento está desaparecido, nadie sabe dónde está, así que será el capitán Khouran quien se encargue de la defensa de Naggaroth. Esta batalla será llevada a cabo con el reglamento de octava edición, con los porcentajes tradicionales, es decir, los 25%, y será a 5.000 puntos. Enfrentará a elfos oscuros contra guerreros del caos. Y tiene una pequeña particularidad. Será una línea de batalla con la particularidad de que si los guerreros del caos acceden a la ciudadela, tendrán 300 puntos de victoria adicionales. Correcto. Y además, como siempre, ambos ejércitos han estado conformados, configurados, siguiendo estrictamente las descripciones que aparecen en la campaña del fin de los tiempos. En este caso concreto, en el relato corto de Sarah Caldwell, The Siege of Naggaroth. Así pues, tendremos dentro de los guerreros del caos, todo tendrá la marca de Khorne, todos serán seguidores de Khorne, no habrá magos, salvo un pequeño hechicero que, como veréis, ha sido capturado, está cautivo. Y en el caso de los elfos oscuros, pues tampoco tenemos todas esas tropas que son más propias de otras ciudades, como brujos fuego letal, elfas brujas o corsarios. Son en su mayor parte levas ciudadanas, de lanceros, de ballesteros y obviamente mucha guardia negra. No queríamos dejar pasar esta ocasión para dar las gracias a todos los miembros de Patreon que están apoyando el canal de la Posada del Martillo. También dar las gracias a Impriwars por haber ayudado con la aportación de las bandejas de movimiento, que es un modo muy seguro de transportar las miniaturas, que lleven pues, en buen estado y de manera segura a su destino. Y sí. No solo de jugar, sino también de transportarlas, la verdad es que son muy cómodas. Y también quería agradecer a Molino Siempre, a Jordi y al propio Jaume, que será uno de los jugadores, que me hayan permitido recuperar por unas horas mis antiguas miniaturas de guerreros del caos y poderlas ver encima de este tablero. Y sin más dilación, vamos a conocer a nuestros jugadores. Pues mira, mi lista lleva una variedad de guerreros del caos y bárbaros, pero todos tienen la marca de Khorne, que es lo más importante en este caso. Y bueno, son 2 unidades de 20 guerreros del caos, 2 unidades de 20
bárbaros, una unidad de 40 bárbaros y otra unidad, perdón, que me he dejado de guerreros. Y todos sus apoyos, que son unos Juggernauts, un gigante, 2 cañones del caos y unos caballeros del caos y unos ogros. Con esto también van unos mastines, que siempre hay que llevar las mascotas donde vayamos. Y mi estrategia durante la partida va a ser intentar frenar mi propia furia asesina, intentar que no se me vaya el ejército por todos los lados, porque es algo que me da mucho miedo. Y luego, pues evidentemente, sangre por el dios de la sangre y matar a todo lo que enganche mis unidades. Mi lista de ejército está basada en mucho proyectil para defender las murallas de Nagaron y básicamente serán unidades de infantería también, como muchos lanceros, guardias negras para proteger la ciudadela. Hay gélidos que van a dar versatilidad en movimiento, igual que los jinetes oscuros, y unas hidras que me van a ir muy bien para protegerme también de sus infanterías muy pesadas. Mi estrategia va a ser aguantar el chaparrón que me viene, porque ya sabemos todos cómo es el caos con la marca de Khorne. Va a ser muy difícil de aguantarlo, pero la estrategia va a ser tener bastante movimiento, disparar todo lo que pueda, y las magas van a tener un papel para mí bastante fundamental a la vez para potenciarme mucho mejor y evitar el cuerpo a cuerpo lo que pueda. Todo que también yo vivo del cuerpo a cuerpo, o sea que lo vamos a ver. Ya conocemos a ambos jugadores y a sus ejércitos. Haced vuestras apuestas porque vamos a jugar. Muy bien, pues aquí estamos en esta tercera batalla del fin de los tiempos, del asedio a Nagaron. En esta batalla enfrentaremos a guerreros del caos contra elfos oscuros. Los elfos oscuros están capitaneados por Khorne Mano Oscura, con rango de héroe, y por el otro lado, pues las huestes de guerreros del caos están capitaneados por Valkyrie la Sanguinaria, con rango de comandante y con una notable diferencia entre sus atributos. Veremos si eso pues tiene una incidencia en la partida. Por un lado, la Khorne Mano Oscura está desplegado a las puertas de la fortaleza en un extremo del puente y amparada en una unidad de guerreros del caos en el otro extremo del puente, Valkyrie la Sanguinaria. Y aquí en esta imagen podemos ver perfectamente la línea de batalla planteada por Jaume, con una gran hueste de elfos oscuros, y en uno de los extremos la Guardia Negra para tratar de frenar unidades, y en el otro extremo opuesto la caballería rápida y fuerte para intentar golpear al enemigo por el flanco. Y que en cambio, contrariamente, Enric lo que tiende a hacer es, o lo que pretende hacer, suponemos, es romper la línea de elfos oscuros con estas caballerías en este punto. Puedo decir también que las reglas de este escenario es que estas torres que veis en estas imágenes no se pueden atacar desde el exterior, porque no tienen ninguna puerta, y solo se puede acceder a ellas desde el interior de la fortaleza. Así que a la fortaleza o entras volando o entras por la puerta principal donde está la Guardia Negra. Vemos como Enric y Jaume se saludan deportivamente. Y empezaremos con las vanguardias que tiene Jaume con los jinetes oscuros. A priori, Rus, parece que, hay una diferencia bastante importante en cuanto a tropas de disparo, y veremos cómo afecta eso a la partida. Bueno, siempre ha sido un hándicap para los guerreros del caos el disparo. Son un ejército mucho más de cuerpo a cuerpo, pero bueno, con 2 cañones infernales a tener en cuenta, porque esos cañones infernales, no tanto por el daño que puedan hacer, sino por los pánicos que puedan causar, son una unidad enemiga muy a tener en cuenta, Roger. Sí, además, ten en cuenta que prácticamente todas las miniaturas, todas las unidades de los guerreros del caos llevan la marca de Khorne, y por lo tanto, mientras estén en furia asesina, serán inmunes a psicología. Por lo tanto, esas bajas, pueden hacer daño a proyectiles, pero al menos no provocarán pánicos. Movimiento 6 ogros, ¿verdad? Vemos a Jaume midiendo concienzudamente las distancias de cara a posibles redirecciones, que es básicamente para lo que están estas pequeñas unidades de caballería rápidas, aunque en ellas se incluye un personaje. Pues porque tengo el más Muy bien, uno esta que era la tirada para Vale, determinar quién empezaba. Tiene el más Pues, 1 empezamos Enric, la partida. entonces empezará él. hemos dicho que
Empezamos con el turno 1 de Guerreros del Caos. Para que fuéramos a 11 con esto. Y bueno, como era de esperar, bueno, suponemos que no hay mucho más que tirar para adelante. Muy bien. Entonces, empezamos. De momento, Enric parece que no está dispuesto a hacer cargas, por lo tanto prefiere ir directamente a los chequeos. Vamos a ver cómo le funcionan los distintos chequeos. Empezamos por esa unidad de Guerreros del Caos. Supera. Vamos con los siguientes. Estos han fallado, van a repetir porque hay el porta de batalla. No ha fallado, pero chequeo vuelve a repite. repetir. Exacto. ¿Sí? Sí, seguro. En cualquier caso, lo cierto es que tendría que haber empezado chequeando por los cañones infernales. Se ha olvidado. Los Pero bueno, estupidez. suponemos que de un momento al otro lo hará. A 14 va a ser. Al final los ogros parece que han fallado el chequeo de la furia asesina y están obligados a cargar. A ver en qué posición se van a quedar, porque puede ser una posición bastante comprometida. Parece que se adelantan un poquito, pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco se molesta excesivamente con esa unidad de Guerreros del Caos. Sí, vemos que hay como 3 zonas, ¿no?, del campo de batalla, lo que sería la parte del puente y la fortaleza misma, la central y luego esta zona más cercana a la cámara, donde tenemos después de esa colina, pues por un lado la hidra y las caballerías de los oscuros y por el otro esos ogros y los guerreros del caos con un portaestandarte de batalla dentro. Van a marchar, ¿vale? Sí, son como 3 duelos distintos. Veremos cómo se van desarrollando a lo largo de la partida, qué equilibrios o desequilibrios se establecen en cada una de esas confrontaciones y cómo se va torciendo o va desequilibrándose hacia un lado o hacia otro la partida con esos 3 sectores, podríamos decir, del campo de batalla. Enric va avanzando esas unidades de bárbaros y guerreros del caos, donde va amparada Valkia. Recordemos que es una unidad que puede volar, pero que obviamente le interesa proteger dentro de una unidad de infantería que la proteja. Sí, aquí hemos decidido que por trasfondo quedaba mucho mejor la Valkia dentro de esa unidad de guerreros del caos. Mira, ahora justamente está tirando para los cañones infernales y ha fallado. Tiene liderazgo 9, ha sacado un 10, así que uno de los cañones infernales se ha obligado a avanzar hacia adelante y no podrá disparar este turno. Eso es una mala suerte porque recordemos que los cañones infernales llevan una dotación de enanos del caos con un liderazgo bastante alto, también de 9 puntos, y fallar un liderazgo 9 pues bueno, pues es cuanto menos poco estadístico y con un componente importante de mala suerte. Acto seguido, Enric se dispone a mover el resto de unidades. Estamos hablando de unidades de guerreros del caos, midiendo esa unidad redirectora de mastines que ha colocado, entiendo también para proteger ese bloque de guerreros del caos. Sí, en efecto, los cañones infernales la verdad es que a mí siempre me han gustado mucho y siempre los he utilizado en mis partidas porque son no solo son una máquina de guerra interesantísima, provocan un plantillazo pequeño de fuerza 5, pero además provocan un chequeo de pánico, aunque solamente haya habido una baja, provocan un chequeo de pánico con un -1 al liderazgo, y por si eso fuera poco, además son un monstruo, no es solamente una máquina de guerra, sino que es un monstruo con sus atributos, y no es flojillo, Para nada, me he enfrentado a ellos en combate cuerpo a cuerpo, y uno se puede llegar a pensar que es como la dotación de un cañón imperial, pero para nada. Vemos cómo mueve una de las piezas principales del centro de la mesa, ese espectacular gigante de Khorne, y todas sus unidades también bastante numerosas de infantería del caos alrededor de él. Parece que va a ser un poco el rompehielos ese gigante, o lo está planteando de esta manera. En esta partida hemos utilizado las reglas del gigante quebrantahueso, que si no recuerdo mal salían en Tormenta de Magia. Tormenta de Magia, creo que sí. Tormenta de Magia o Monstruos Arcanum, uno de los 2 expansiones. Muy bien, vemos como Enric sigue avanzando a saco con sus infanterías. Mastines y bárbaros. No tengo mucha fe en ese pequeño sector de la mesa. Sí. Donde realmente empieza lo bueno, digámoslo así, es con las unidades de guerreros del caos. Una muy buena unidad también de guerreros del caos, los Juggernauts, y además van 4, que no son los típicos 3, una unidad en cierto modo reforzada. Veremos también qué partido le puede sacar a ella. Sí, es la unidad que lleva un héroe dentro, así que Jaume mirando atentamente.
Pues 4 y 3. Pasamos a la fase de magia. Vale, yo tengo 4. Contamos 7 dados contra 4, una tirada bastante buena para Enrique en este caso. Así especial. Vamos a ver, porque solamente tiene un hechicero con un hechizo, que es la bola de fuego, Ah, yo tengo así 2 que más, o al sea menos que tengo no 2 será dados de muy, intentar canalizar. muy difícil de decidir. Vale. No canaliza nadie. Acción, Vale. como debe ser, Roger. Un ejército de Kor, la magia no debe abusar. Sí, Vamos a ponerlo Sí, claro. yo te voy a Claro tirar que la sí. bola de El fuego, mago que esclavizado, además. Aquí Vale, vemos bola de en fuego. pantalla. Se lo voy a tirar a la Hydra. Ahí lo tenemos, en el medio del campo de batalla. Porque es una Hydra y le tiro ¿Tienes fuego. 7 dados? Sí, pero te voy a tirar 4, ¿vale? Para que no Y, solo y bola de fuego se puede hacer varias veces. Jaume aquí haciendo cálculos mentales de cómo puede contrastar sus Vale, tiradas. en toda la partida. Bueno, espero que no vuelva más. Pero sí. Vale. Va a tratar de Vale. lanzar la bola de fuego a la hidra. Pues mira, esta Vale. Entra. 7, 12. No hay disfunción, no hay fuerza irresistible. Perdona, Bueno. el segundo. Es un 13. Una tirada vale, bastante la buena para un segunda. mago Sí, modesto. Tres Tengo potencias. Sí, ha decidido utilizar el nivel 2 de la bola de fuego, es decir, 2 de 6 de fuerza 4. 1. 1. Voy a intentar. Hombre, contra la hidra, siendo ataques ligeros, pues está Y bien. Jaume con una muy buena tirada también y el nivel de hechicero pues consigue dispersar ese hechizo. Rápida, ¿no? El cañón que nos ha movido, evidentemente, le pega a los. Vamos a ver verdugos, este perdón. cañón Luego infernal, ya por ahí, Jaume, creo, que ¿no? lo tiene aquí muy bien colocado, por tanto tiene a la vista absolutamente todas las unidades enemigas. Sí, por favor. Tranquilo. Que Vamos a ver esas tiradas. A veces pueden girar una partida. Un chequeo de pánico, si no recuerdo mal, era con un -1 de penalización. Puede. Bastante precisa esa tirada. Es decir, es probable que haya bajas. Así que en este sentido. Vamos a ver cómo afrontan este disparo los elfos oscuros. Sí, ha caído sobre los verdugos, donde está también la hechicera de nivel 4. Y aquí queda el centro. Una unidad importante, entonces. A ver, te lo digo yo, si quieres los que... Y además vemos que Aquí con confianza, Jaume calculando sus propios impactos. Parece que toca las dos unidades. Sí, 6 verdugos y 2 lanceros. Vamos a por los verdugos. Verdugos. Pues todos. Vale. 1. Menudos cañones infernales. Y además 2 heridas y 2 bajas más en la unidad de lanceros de elfos oscuros. 25, ¿no? Veremos los chequeos de pánico, veremos porque a veces pueden ser dos menos y verdugos. Ostras, pues ha fallado. Bueno, Y estos 7. Los verdugos corren, Roger. Tiene el liderazgo 9. Los lanceros se quedan por lo justo. Los verdugos iban bueno, tienen el liderazgo 9 porque tienen la hechicera de nivel 4, pero con el -1 del cañón infernal se quedaban en 8 y ha fallado. Ostras. Eso es. Y esos verdugos parece que van a huir. Son de esas jugadas totalmente imprevisibles al principio de partida. Sí, porque se va a quedar sin su hechicera de nivel 4 en el primer turno, además de una unidad muy poderosa. Parte del hándicap de quedarse, digamos, sin magia, que era una de sus ventajas. yo estoy muy contento. Quizá la unidad de yunque más importante, que en este caso era la unidad central para aguantar esas hordas que le vienen de Dios del Caos, parece que de momento está huyendo. Veremos si consigue regruparla. También es relativamente fácil. Liderazgo 9 y músico, liderazgo 10. Así que vamos a ver cómo enfrenta Jaume el turno 1 con ese resultado aparentemente desfavorable. En su momento ya el marcador. Mucho mejor. Bueno, está tirando los chicos de Estupidez. Gracias al portaestándar de batalla ha podido repetir el primero. Ay, madre mía, el carro, vuelve a fallar otra vez el carro. Esos dados, bien. Ha conseguido, mediante el porte de batalla, poder recuperarse de 2 chequeos de liderazgo fallidos. Y el carro del otro extremo que supera. Los carros de gélidos tienen liderazgo 9, no 8. Menos mal. Tú dirás, Jaume. Venga, y ahora... Jaume se seca el sudor de la frente. Claro. Y lo vemos muy concentrado. Es que además, claro, esa unidad de verdugo estaba muy bien colocada porque tenía las caballerías del caos cerca. Le iba a ir muy bien. Los jinetes cargan ahí, a los mastines. Vale, los jinetes van a cargar a los mastines.
Ahora tengo la impresión, me da la impresión, Roger, que el centro estaba para aguantar y obviamente siempre hay que generar bajas. Esa posibilidad de generar bajas para mí, que hasta que no consigue reagrupar esa unidad de verdugos la ha perdido. De momento lo único que puede rascar es aguantar unos turnos con esas unidades grandes de infantería, pero hasta que no recupere no va a hacer muchos daños. Aquí vemos que ha decidido cargar contra la unidad de caballeros como mínimo para tener la ventaja de la carga Y reducirle la fuerza al rival, esos 2 puntillos de fuerza a la carga que pueda tener en un hipotético futuro turno. 14 y te mueves 7, ¿verdad? No. Vamos a tirar la carga de los jinetes oscuros. 5. Vamos a 5. ¿Qué partido le saca esta unidad? En principio no debería ser un problema. Correcto. ¿Está ahí? Sí, muy bien. Muy bien. Perdón, Dispone a mover esa unidad. Parece que es conservador. A veces las unidades, pequeñas unidades de caballería rápida, hostigadores, que son para molestar, para dirigir, aunque no hagan daño como tal, pueden girar mucho el resultado de una partida. ¿Y Totalmente. hago lo mismo? La unidad de lanceros también llega. Lo que pasa que vamos a ver cómo la coloca porque Y tal como No le va a dar el movimiento para maximizar todo. no, desde luego. O sea, que- Solamente van a tocar unas pocas miniaturas. Sí, sí. Pues no sé si es mejor o peor, porque claro, cuantos menos caballeros del caos ataquen, cada uno con 3 ataques, Vaya liada. pues mejor. Vale, va. Bueno, Ahora, los una elfos vez oscuros pegando liberadas tampoco las se quedan cargas cortos, y ¿eh? demás, estos tienen que No, volver. la armadura de unos y otros, eso obviamente algo va a tener en cuenta, pero no sé también si le interesaría maximizar sus ataques. Vamos a tratar de... Ostras, ha fallado la reagrupación de los verdugos. Madre mía. Un 11. Vemos como Jaume se lamenta. Iba a 10. Esto es totalmente imprevisible. Se pueden ir, espero que no. Esto es totalmente imprevisible. Veremos. Menos mal que se van de a poco. Solo han movido 2 pulgadas hacia el borde de la mesa. Pero vamos, eso es mala suerte, Roger. Sí, sí, la verdad es que no empieza la partida de la mejor manera para Jaume. Vale, movimientos, va. Venga, va. Bueno, venga, Jaume, recupérate. Bueno, aquí ya el resto de movimientos. A ver cómo avanza por este flanco. Aquí vemos la puerta estelar de batalla. Esta unidad realmente es impresionante y veremos qué resultado le pueda dar a nivel de pegada y de desgaste a las filas enemigas. Tengo que aguantar un turno más de supervivencia aquí. La hidra con sus vidas aún. Vale. Pues con estos caballeros. A ver. Ahora tiene que decidir un poquito más en el centro porque, bueno, marchar esa unidad, esos movimientos son bastante más críticos. Acerca de... Sí, es uno de esos momentos en que un jugador pues, se le ha tenido un descalabro total al inicio de la partida, se le han roto sus planes y ahora tienes que ser capaz de Reconfigurar las estrategias y rehacerte, Exacto. tener un poco de cabeza fría y tratar de recomponerte. Sí, sí. veremos cómo, Me pongo aquí. qué capacidad tiene Jaume para, pues en este caso, pues Vale, ser creativo movimientos. y cambiar los esquemas que tenía iniciales de cara a, pues bueno, al despliegue y al inicio de partida. Claro, ¿verdad? Yo creo que cuando llegue la fase de disparo, los ánimos le volverán a aumentar. Bueno, fase de disparo, recordemos que es fase de disparo, mucho disparo a fuerza 3, la mayoría de él. Veremos esas máquinas de guerra si realmente le saca partido. Recordemos que Jaume tiene 3 unidades de ballesteros encima de las murallas, 2 de 10 y 1 de 20, 4 lanzavirotes en las torres frente a las murallas de la ciudad y 2 lanzavirotes más en el otro extremo del tablero. Eso también es un hándicap para Enric, tiene que ir mucho con cuidado y en cierto modo también le obliga a ir al asalto cuanto antes, porque si observamos las torres están posicionadas en un lateral del campo de batalla prácticamente, con lo cual esos lanzavirotes, dependiendo de cómo los dispare Jaume, pueden hacer un auténtico daño por los laterales, penetrando filas y filas y filas de guerreros del caos. Por Sí, lo sí. tanto, Vale, Enric, y Es que por el ahí arquitecto que diseñó a los esta ciudad nuevos ya que tuvo se en van a cuenta quedar todo ahí eso. esperando a que qué malévolo arquitecto, facilitaría la vida a la artillería. Sí, la sombra. Sí. Lo que... Aquí en el otro extremo Si no me tiene muevo, mejor, ubicadas ¿no? las Por si queréis sombras. estar aquí, pero bueno, es que no sé Es la si Guardia me Negra directamente. protegiendo Los los Auran en esa unidad, bloqueando la entrada.
Que aquí la verdad es que Sí. confía bastante en su disparo, porque Voy solamente a ha pasar de puesto a esto, una unidad de Me voy Guardia para allá Negra. con Aquí ellos. vemos las sombras. Voy a mover 10, que llego aquí. Que las sombras están un poco a su Sí, sí, sí. libre albedrío, no hay mucha actividad en ese otro lado del puente, de hecho prácticamente ni se ve porque es que poco más Vale. hay que resaltar. Las Yo diría sombras que movimientos se desplegaron ya ahí tengo inicialmente todos pues hechos. con el afán de, bueno, de cazar por sorpresa a alguien, pero Madre. no hay nadie de momento a quien cazar por sorpresa por ahí. Sí, sí. Vale, movimientos hechos, vamos a por la magia. Muy bien, fase de magia. Dados. Sí, Claro, tampoco no va a ser muy potente porque entre una hechicera que está huyendo y la otra que está en cuerpo a cuerpo. Es- Mira, 10. Y ahora justamente le sacan 10 dados que sí, cuatro. no creo que los vaya a poder usar. No, tienes 6. y canalizo Sí. No, yo El intento no canaliza. con uno. Ah, Que ahí tienes uno. Pues justo Hola, vas a tener que verdad, repetirlo. tío. Ya me intentaba ahí hacer un poco de trampas. Ha canalizado, lo ha canalizado finalmente. y solo tengo. Ha repetido la tirada porque se ha equivocado, ha tirado 2 dados y consigue canalizar, con lo cual con 11 dados, Sí, 12 dados que tiene. Los dos hechizos que tiene, uno es el Era rayo la del- funesto, que es un proyectil, Sí, por sí, lo tanto solo no puedo hacer poder de la puede, oscuridad. Tú tienes no puede hacerlo. 6 dados. Y el otro es el poder de la oscuridad, que le da Te a voy a- su pues- unidad más uno a la Pues fuerza. mira, Bueno, es algo a tener en cuenta. Sí, pero No tiene especialmente buenos pegando. A ver si, hombre, si consigue eliminar del todo esa unidad de mastines. Pero no lo voy a. Bueno, yo sí te que veo que digo lo puedes hacer. no ha maximizado el contacto. No hay fuerza Quizá ahí resistiva. deberían haber No hay dos miniaturas, pero bueno. No hay difusión, una tirada bastante intermedia, los números altos, otros bajos. 2, ¿no? Venga. Volvemos a contar. Sí, 15, sí, es un 22 en total. vale. 22 para lanzar el poder de la oscuridad. Bueno, Vamos a ver. y Pues, no se 11, dispersa. 14, 17, Lástima. 18, 19. Y se Vale, nota bastante me la voy a diferencia de poner nivel una entre carta, hechiceros. así para cuando Consigue llegue el colar momento de combate, ese y hechizo. ganar un +1 a la fuerza. Y estos dados que le sobran a Jaume, pues pero no va a poder solo puedo tirar más utilizarlos. hechizos. Sí. Básicamente le sumarían también dados de energía que no va a usar porque ya no va a usar ni los que Pues le vamos a restan. pasar a disparos. Por tanto, pues veremos a ver si este hechizo pues consigue decantar un poquito ese pequeño combate que hay en el extremo de la mesa. No es el combate más épico, o no será el de esta partida. Bueno, ya te he dicho que a veces esas unidades Hemos quedado tan aparentemente insignificantes son las que sin acaban marca de con, molestando por y favor. jodiendo más al Ese rival. día. Bueno, la verdad es que se ha arriesgado, porque una tirada el tonta gigante- te pueden matar a la única hechicera que te queda en este momento. Efectivamente. O sea, Bueno, estamos también presuponiendo que no va a conseguir reagrupar esa unidad de verdugos con la hechicera principal. bueno, Esperemos que no tenga tan mala suerte. a su ritmo que va. Sí, pero- Vale, Que muerden culos muy bien. Ya está. vamos a empezar por eso. Luego estaba por lo que seguro que empezando, luego ya decido. están Voy a pensando tirar los por dónde ballesteros y empezar, luego a los y bárbaros, empezarán por los ¿vale? Porque no tengo ballesteros. claro, desde aquí tampoco he mesurado. Sí. Seguimos Llegan. de los bárbaros a la puerta, ¿no? Los ballesteros a los bárbaros, aprovechando que no van bien de armadura. No llego, ¿no? No, no llegas. No pueden disparar. Estás a 25. Parece que Enrique Por una ha dejado jugada. bastante bien calculado ese movimiento inicial que ha hecho. Enrique, Sala que me mueva, viejo el siguiente golpe de hago mar. disparo. Sí, pero de momento. A 25, a una UM se han quedado Vale. para no Y, ser ¿Los disparados. criaturas oscuros pueden disparar haber marchado? Sí, porque ¿verdad? son joder, ligera. Pues van a disparar al gigante, por si fuera una flauta. De Muy bien. A ver si estás con una heridita Los tonta al Al gigante. gigante. Al gigante. Sí, sí. Pues Vamos, a 10 5. a 5. Va con el -1. Entra O sea, Ah, que sí. hoy han movido y disparan seis, dos ¿no? veces además, así que -2 en total. Que no se vean. Y ahora Y a 6 seises otra que vez. van, Ya verás tú, 3 6. Pues mira. Ni uno. Ni uno. Y uno. Y uno. Los 6 ya los han gastado en los chequeos de liderazgo, Jaume. Vale. Muy bien. Vale, los ballesteros hemos quedado que no llegan en ningún sitio, o sea que van todos los lanzapilotes. Y voy a. Sí. Parece a que buscar Enrique ha calculado el objetivos ya. milímetro. ¿Hasta dónde podía avanzar? Va a interesar. Bien visto ahí. Vale. Y ahora vamos a Estos ver dos a lanzapilotes qué dedica todos disparan esos los disparos. Vale. Por este lado O sea que va a hago empezar, uno por uno, va a ¿no? centrarse en los Sí, ogros. Sí, ¿no? Pues este mismo. Obviamente, a falta de Disparáis saber lo que hagan los seis a Juggernauts que están en esa estoy, posición que intermedia, no se supongo sabe que exactamente larga. si van a O sea tirar que para un iría lado de la mesa o para el otro. a 4. Pues hasta ese momento la amenaza principal para ese flanco, pues obviamente Vale. son esa unidad de 6 ogros. Sí, y ahora 4 otra vez.
Sí, supongo que quiere deshacerse de los ogros y cargar con los gélidos directamente a los guerreros del caos. Sí, creo que nos Y hombre, la verdad es que esa unidad de gélidos es muy, muy potente. Exactamente lo mismo. Además recordemos que si podéis ver, los espectadores podéis ver que la unidad de guerreros está sensiblemente retrasada respecto a la unidad de guerreros del caos, que de cara a un hipotético combo y cargas sucesivas y acumulativas, pues bueno, a veces esos no suelen funcionar, pero bueno, en caso de maximizar los contactos de peanas con peanas, pues solo que sobresalga alguna unidad por uno de los extremos, pues se pueden enlazar varios combates y puede ser una sorpresa que sea bastante revulsiva de cara. Sí, sería el caso, porque el frente de los guerreros del caos es de 5 y el de los gélidos es de 6, así que sí que sobresaldría. Y no olvidemos que tiene la hidra, el carro y que también podrían cargar llegado el caso. 48, ¿me puedes? Vamos a disparar, que normalmente los lanzapirotes acostumbran a llegar a toda la mesa, pero con esta mesa tan grande no es el caso. Contra los guerreros del caos del puente. Así que va a disparar contra los guerreros del caos que están en el puente para empezar a diezmar esa unidad de Valkio. Veremos si tiene que sacrificar todos los disparos de la fortaleza contra el puente, porque sí que es cierto, Roger, que yo también aprecio una diferencia notable entre las fuerzas que hay ahí. Parece que solo entran 2. Si no consigue bajar debidamente esa unidad, no sé yo si la unidad de Kouran será suficiente para frenar ese avance. Sí, recordemos que la presencia de Kouran hace la unidad de Guardia Negra, que normalmente es tozuda, la convierte en indesmoralizable. Pero claro, estamos hablando que delante tiene una unidad, primero, de 20 bárbaros del caos con arma, 2 manos y marca del Khorne, que ya de sí, contra elfos oscuros, que tienen poca resistencia y ninguna armadura, pues le haré mucho daño. Y luego los guerreros del caos. Seguimos con los disparos de los lanzavirotes. Entran 2. Vale. Entran 2. Que te salvas a 6. A 6 es. Sí, vale. A ver, Con la chapa, Enric. 2 baja, 2 bajas. Una. Bueno, poco a poco. Vale, sigo. Ha cambiado con aquí. este. Sí, ahora se está Yo he disparando disparado abajo. Con ese, Bien. ahora con este que voy a llegar un poco más lejos y quiero ver. Los imanes. Pero bueno, lo que realmente Claro, me ahora se le interesa genera el dilema de que es también el tiene hermano de una este necesidad premiante de bajar de algún modo las unidades que pueda haber en el centro de la mesa, que por otro lado podrían estar pues más o menos cubiertas. A lo mejor el disparo tenía pues la intención de centrarlo precisamente en la fortaleza y el puente, y ahora tiene que diversificar un poquito más en este aspecto. Vamos, 4 Sí. Tenemos una tirada, esta es buena tirada. Tengo ganas de ver el combate entre los lanceros y los caballeros, porque eso podría determinar mucho el centro de la partida. Bastante buena tirada, Vale, 2 bajas más. Y el último hace lo mismo. Está concentrando mucho en esta unidad de guerreros y poco a poco, bueno, va sacando filas. Vemos que esta unidad va armada con alabarbas. Entran 3. 3 más. Vamos a ver. Esas heridas. 2. Y 2 heridas. Heridas malos. Sí. Pues nada mal. No. Y nos salva. 2 muertos más. Pues el desgaste ha sido bastante notable, no sé. Ha caído. Disparos y otros. Vamos Cada a- guerrero del caos vale sus puntos y tiene su peso en batalla. Empezamos No estamos ahí. hablando de goblins precisamente. Bueno, le ha quitado toda una fila entera. 2 filas le ha quitado. Tocan. Son. No tenemos campeón. Pasamos al combate cuerpo a cuerpo. Ese épico combate de unidades críticas. Todas. Fuerza 5, porque voy con más de una fuerza. Repite, recordemos que los elfos oscuros tienen la regla siempre atacan primero, y si luchan contra una unidad que tiene una iniciativa inferior, pueden repetir para Y impactar, como es el caso. Maga, a 3 también. A ver si tira, perdón. Y Fuerza y 4. es fuerza 4, 3. Son los ataques de la hechicera. Ahí 3 A ver. más tienes 3 muertos. más tienes muertos. Y los caballos tienen más iniciativa que yo, seguro. Sí, me parece que sí. Tienen Incluso 4 pegarán los, caballos, más, te lo digo, los Yo caballos. tengo iniciativa 3, pegan antes que yo los Sí. cortadores. ¿Y cuántos caballos son? ¿4? ¿Perdón? ¿4 caballos son los que pegan? No, ahora te quedan pegar con 2 solo. Me quedan 2 ¿Caballos? mastines. Sí, porque has pegado primero con Claro. siempre la primera, y ahora Pues pegas con 2 dos caballos, sí. Vamos a ver. 3. Claro, y ahora te pego yo con un mastín. Sí. Bueno, a Se ver. van a devolver 2 mastines, que van a atacar Un 4. Una a ahí. la elfa, Perdón. a la hechicera, Y, caray, Pues, una herida. ¿salgo a 5 o...? A la maga, ¿no? es Ah, me estás atacando a la maga. Te está pegando la maga. Jaume, te está pegando la maga.
Los mastines se van a morir, pero con la cabeza Sí, alta. ya te lo había dicho, es que era Le queda un... una herida Mira, porque pues es le ha hecho una herida. Le queda solo por una. resolución te vas, ¿no? Creo. Pues resolución tiro. estaría muy... Sí, eso sí, pero espero que te vayas. Vamos contra 3. Partes de aquí, ¿sabes? Bueno, como se queden ahí... nada, 3 heridas. Vale. No tengo Bueno, nada. ese Y yo sería tengo- doble 1. ¿Tienes un dado o ganas tú de 3? Tenemos una diferencial de 3 en la resolución de combate. Vamos a ver esos mastines. Valor insensato. Sí. Y. Bueno, había sacado un... Un 1, pero el 6 No sé si le hace huir conseguir, finalmente. Porque creo que no, porque no vas a reagrupar ya, ¿no? Pregunto, porque son Sí que- dos miniaturas. Sí que puedo. Está por encima del ¿Algún 25. puede reagrupar? Sí. Vale, Bueno, aquí pero podría haber no repetido la tirada, aunque es muy difícil, pero tenía por trasladarte para cerca. perseguir. Pero bueno, Vale. vale. Parece que se contiene en la persecución. Así es. y los mastines si tocas huyen. bueno, mira lo primero. Si tocas o no. Si tocas, no sé si te La cosa vas es que es directo. de ¿no? centro a centro, ¿no? Vamos a ver. ¿Tú te vas para allá? Esa unidad, No, te va aunque recto. débil Sí, sí, te va recto. en un flanco, si consigue Sí, si tocas se al lado, consigue regrupar mirando hacia el centro del campo de batalla, Vale. puede ser Ese cuanto combate, menos algo a tener en cuenta. por Por inicio- cuestión no, de sí, molestar, está más que conmigo nada. yo. Sí, Los pero yo jinetes tengo oscuros. aquí Sí, sí, con esta desde gente luego. los- Y además, disparando y Pero teniendo una hechicera, bueno, O sea, no repetirás para impactar. no está mal. Con un Vale. proyectil mágico, No un, repetimos por un sí que impactar. tenía. Y yo Sí, 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 el rey Fullstone. Tienes que hacer un check de liderazgo. Vamos al combate entre los lanceros y los guerreros del caos, que llevan en este caso armas Fallas, hechizadas. impacto de 6. Ha fallado el miedo. Recordemos que los guerreros del caos, los caballeros del Son caos 9 ataques, pues. provocan miedo. Más 9 a 5 porque he fallado el miedo. Ha fallado el miedo. Sí, sí. Jaume y los cheques de liderazgo hoy se ríe por no llorar, digo yo, porque madre mía, qué mala suerte. Claro, y en este caso no puede repetir porque los guerreros, los caballeros del caos tienen la misma iniciativa que No, y también los tiene lanceros. recuerdos, Ahí, bueno, sí. Sí, bueno, a 5. Sí, sí, sí. A 5 es para herir, Vale, ni pues una tenemos- herida. Sí. Vale, estos son. Los caballeros del dos caos ataques cada uno, van a y contraatacar. tocan O sea, son dos, dos ataques de base, pero tienen la marca Yo creo que de con Korn, tres. por lo tanto son 3 Con tres, ataques son seis de ataques. HA5, fuerza Vale, 5. Ojo, El campeón puede hacer Bueno, algún la paso. impasibilidad Jaume la tiene asegurada, pero vamos a ver con la suerte que está teniendo. Unos seis, ahí la fuerza es una, claro. Vamos a ver cómo se desarrolla este 9 combate. ataques. Yo tengo habilidad de dar más 5, tú con estos 4. Sí. 3 Menuda tirada, Enric. Menuda Y tirada. Tienes la fuerza 4 y armas hechizadas 5. a 2 es. Vale, venga, 2 En este caso la lanza de caballería tampoco le afectaba mucho porque puesto que no ha cargado pues tampoco la lleva. 3, 4 heridas. Vale. las ¿Te has dado? armas Ah, hechizadas. fuerza sí. Ujú. No Fuerza en sí. salvo, ¿no? ¿Qué? No en Son salvo. salvos. 4 feridas. Vale, pues son 4 heridas y faltan los Bien. caballos, que en el caso del caos tienen fuerza 4. Y Sí, los 4 heridas. caballos son un ataque Los cada uno. caballos no son baladí. Caballos. Sí. A HA, HA3, A4. a 4. 4 2. Oh, Fuerza dos de caballos que entran. Fuerza de los caballos. y a 3 4, sí. A 3 es. Vamos a ver. 2 heridas. Vaya, los caballos dos Esta sí de que me momento salva a aquí sí que seis, tiene ¿verdad? posibilidad de salvación, creo yo. ¿no? Sí. 2 son. salva 6 porque llevan armadura ligera y escudo. Pues vamos a No. muertos. O sea, en total son 6 En heridas. total 6 bajas. Sí. Que me los he llevado. Uf, pero pues hacer para una seis unidad que bajas, está seis básicamente parcialmente en contacto, es un resultado bastante Todavía. Menos mal que no han tocado a todos los caballeros. Sí. Menos mal Yo que tengo se ha carga. molestado Jaume con, con su propia carga, porque Tengo, como sí. hubiera llegado a completarla maximizando el contacto, Tres, verías un resultado bastante Estandarte. Sí, sí. Y estandarte. Vamos a ver, estamos Yo tengo contando. 6 bajas y estandarte. Yo tengo 7. Tienes 5, pierdes de 2. El de 2 Así pierde de 2. Impasibilidad. es impasible a 8. Pues, A Ay, 8. ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Oh, madre mía! bueno, Madre mía. Yo persigo, evidentemente. Vale. Madre mía, Jaume, madre mía. Hoy no es el día de Jaume. Sí, sí, persigo. El día de los cheques de liderazgo Tú huyes primero, yo. A ver, Jaume. más sonados. El tiempo Oh, es tu- madre, ha sido una tirada para oír de 3 pulgadas. Y yo te- Madre del amor Vale, hermoso, muertos. este resultado Sí. totalmente Eliminado imprevisible. Un directamente. bloque enorme Y tú te de vas 10 filanderos oscuros 50 lanceros. una desaparecido. pasada. que me pasé 2 Si meses hubiera para una partida pintar. rápida, hoy es el día. Y además ni siquiera por 5 caballeros del caos, ha sido por 2 o 3 caballeros del caos. Ha sido Pánico, totalmente Estos.
Madre mía. Ahora sí que tiene un agujero inmenso en la línea del frente, Jaume, ¿eh? Superado. No, fallan. Eso es Vaya en sitio de pánico, los jinetes oscuros también. Este centro se está desmoronando por segundos. Hostia, por Dios. Vamos a ver, Jaume, cómo consigue revertir esta situación. Voy. Ahí, son 3 dados. Sí. Sangre, sí, Jaume, sangre. Esa unidad de verdugos, Jaume trata de arrancarla, por Dios, trata de arrancarla, Jaume. Ostras, sí, aquí vemos un agujero. Y ahora me muevo 10. Si los Juggernauts deciden ir también hacia ese flanco, o sea, hacia el centro, Hombre, yo en la posición de Enric, los Juggernaut los divergiría hacia la unidad de gélidos. Creo que me da cierta confianza, o sea, creo que él debe tener cierta confianza en el centro, fruto de esas desastrosas tiradas que ha tenido el liderazgo Jaume, y bueno, en este caso, con las unidades que tiene ahí, ya debería ser capaz perfectamente de dominar el centro de la partida. Doble 1 también. supera el liderazgo de estupidez en este caso. Sí. El de los cañones infernales, correcto. Seguimos con las declaraciones de cargas, ¿vale? y vamos a las Los cargas. caballeros, lo primero, que es lo más fácil, que son los caballeros del caos, van a cargar primero los jinetes oscuros que hay ahí, que tienen que seguir huyendo. Vamos a ver cómo y luego Enric los verdugos que hay detrás. maximiza Exacto. esas Vale, cargas. Chequeo yo. Claro, hoy, Termina porque de cargar, la ¿vale? jugada de Enric Ahora, es que va a cargar contra los jinetes oscuros que ya están huyendo y por tanto deberán huir. Y va a intentar redirigir contra la otra que también está huyendo. Y por lo tanto tendrá que huir otra vez. Y ahí sí que Esto puede ser. O tiene muy buena suerte Jaume con la unidad de verdugos. o no saque un 3 Esto hasta o la 13. 4. Aquí. 14, necesito un 9 para cargar a los... Pues un 9. Pues decía que el pánico en octava, la psicología en octava edición está bastante perjudicada. No vamos a negar la mayor, pero en esta partida tanto parece que sea un poco lo contrario. Roger. Las dos contra Sí, la verdad es que, bueno, es que ya me ha hecho unas tiradas lamentables, pero bueno. Enric va a tratar de cargar a los gélidos antes de ser cargado. Y vamos, bárbaros. Se ha sabido visibilizar la unidad más perjudicial, más... ¡Oh, madre mía! Pero está cargando a paso de chiquito en la calzada. Esto así no va a llegar lejos. Con un 9, un 6 para adelante y un 1 para adelante. Si los mueves Y los ogros tampoco van a llegar. Sí. Ostras, un 2. Bueno, lo ha intentado, ha sabido identificar adecuadamente cuál era la unidad más problemática. Y ahora parece que se invierte la tendencia que había descrito anteriormente, pero sigue quedando una unidad adelantada por la otra, con lo cual sigue siendo posible ese combo de cara a contrarrestar a esos guerreros del caos que vienen por el flanco izquierdo de la mesa. Con un 4, ¿vale? Yo redirijo la carga a los verdugos. Vale, ha superado la tirada para redirigir. Vamos a ver la huida. Es un 9, ¿vale? Un 9. Y luego con los jinetes oscuros. La correcto. posición es como me cargas Ahora sí desde que aquí. huyes de mí, sí. Sí, me pongo así. Que es De centro a y centro. para adelante. Y huye hacia adelante. Me voy para aquí. Aunque toque a los domadores de la hidra, no pasa nada porque no se consideran miniaturas en octava edición. 9. ¿Vale? Y Just, los verdugos... están ahí para y yo ahora tiro la que carga. quede bien y ya está. Sí, Me parece que aún no se van. sí. Ah. Estoy a 15. Y Los verdugos davant Vamos a ver la tirada de 5. M'he de ficar així, però igualment... No, m'he de no. ficar de la fugida així, però és que ja igualment... Vamos a ver la huida porque tiene que huir desde la unidad más cercana. sale. Y esa unidad, madre, sale del campo de batalla. La unidad de verdugos con una hechicera de nivel 4 sale del campo de batalla y se queda, Dos unidades. Paso un momento para allá. para pues no atrás. sé, con menuda oleada de pánico, resultados desfavorables en el centro, con la cantidad inmensa de miniaturas de elfos oscuros de infantería que había en esa zona del campo, y podemos apreciar a simple vista cómo ha quedado totalmente desierta. hay un vacío legal ahí, ¿eh? Madre mía, totalmente imprevisible. ¿Quién diría? Precisamente por la fortaleza de la infantería y de los bloques grandes de infantería en octava edición, te habría dicho que el centro lo tendría más que controlado Jaume al principio de la partida, pero madre mía, cómo se ha girado la tortilla en este sector. La carga de Bárbaros del Caos que llega contra la Guardia Negra. Vemos ahí qué ocurre.
Pues ya está, Y- resto de movimientos, ¿vale? El resto de movimientos tendrá que no, perdón, chequear tengo que hacer- para... sí, tengo porque que hacer algún chequeo de al habilidad tener para no furia cargar, asesina, Que sí, efectivamente, Sí, es verdad. este tiene que tirar para no Estos cargar van allí, a- y yo creo que ya Los está. Ruiz tratar de y no cargar a la hidra. sería para cargar a la hidra. Sí, Sí, ¿vale? pues tira. vamos a ver. Falla. 10 fallo. Vemos Pues, que en Bueno, a el ver, despliegue a ver. inicial que había hecho Sí, a ver Enric cuánto tiene varias logra. unidades en reserva, fruto de la comodidad ¿Y cuánto de ganó? esos resultados Vale, favorables que ha sí, tenido en el tanto. centro de la mesa. Tiene en reserva la unidad de Juggernauts, tiene en reserva la unidad de Ogros Dragón y en este aspecto pues dispone de unidades para poder tapar posibles huecos en caso que tuviera mala suerte en algunas de sus tiradas. Aquí hemos visto que los guerreros del caos, por obligación de furia asesina, han obligado, bueno, han cargado la hidra y han llegado. Veremos qué tal ese combate. Y aquí la horda de bárbaros del caos, con un héroe en su interior. Apenas le da con esa envergadura para girarse unos grados encarándose hacia dicha unidad. Esta no, con lo cual esta lo que va a hacer. Vamos a ver cómo mueve las reservas, hacia dónde las va encarando, qué preferencias va estableciendo ahora en el terreno de juego. Sí, como decía, se va hacia su flanco ¿Vale? izquierdo, previendo que los gélidos, los caballeros gélidos van a ser un problema. Vamos a ver, porque parece que Jaume está concentrado en sus movimientos y Jaume está ya 3 turnos más adelante del Duque. Las dos unidades de aquí. parece que así, a grosso modo, sus esperanzas ahora mismo se centran en el disparo de la artillería. Quizás Roger, uno de los puntos sí. fuertes que le queda comparativamente con el ejército rival. Y esos gélidos que ahora se han quedado muy bien al fallar las cargas, tanto los ogros como los guerreros del caos, se han quedado muy bien para la contracargar del carro, de los caballeros gélidos y de la hidra. Recordemos que eso es una maniobra de manual un poco avanzado, no nos vamos a engañar, pero esas cargas múltiples y consecutivas muy pocas veces tienen lugar en el terreno de juego, la que pueda ocurrir con los gélidos, la hidra y el carro de gélidos que hay en este extremo de la mesa. Pero bueno, son jugadores que son situaciones donde realmente se muestra cuando un jugador quiere exprimir al máximo el resultado de sus unidades. Veremos si Jaume es avispado, si puede llegar a vislumbrarla. Y además, si tiene suerte, también con la distancia de carga. Por supuesto, por supuesto. Y con la estupidez, que recordemos que ambas unidades son estúpidas. Exacto. A ver si... El gigante. Tengo ganas de ver al gigante en combate porque Fase de disparo. Al paso que vamos, Roger, no sé si vas a tener la suerte, porque vamos. a lo mejor se queda sin Este rivales. cañón te va a disparar a los gélidos, ¿vale? ¿En el Vale, medio? vamos a ver Sí, por el favor. disparo del cañón infernal. Ojo con eso, Un cañón infernal contra los gélidos también puede causar muchísimo daño. Sí. Se va. Hay una dispersión importante fuera. Perdón. Nada, va afuera. esto, Fuera. sí. Y el otro Jaume cañón respira. que me queda allí. Me tienes que ver, por Sí, ser sí, un sí. monstruo. Ya ese de los gélidos... Ah, bueno, claro, pero es... Sí, sí, es visión real. Vale, pero ese... Y este le va a pegar a los lanceros esos de ahí. Vale, centro. ¿Vale? Es. Disparar como una catapulta. Sí, Mm, sí, si en lo este pones caso, en la punta, toco- como bueno, estás sí, porque disparando el que está sí, encima de la sí. colina, los ve y El otro que os veía, tomado por la A lo diagonal. mejor le pego a los pobres 6. señores oscuros. No creo. 6 pulgadas. Tiene que- así, no. Sí. Bueno, vemos que Jaume está... Yo ya Para lo- ver, sí que es verdad que desde esta perspectiva cenital, claro, nosotros lo vemos Aquí perfectamente. cae el punto medio. Vale, pues pon ahí Vale. y lo que tú me digas. Yo... Ah, Parece que queda Pues ya justo está. en medio. Yo. Pues ya Nada. está. Estos. Pues ya está, fase de tortas. Tú dices... Muy bien, vamos al combate y por donde empezamos... Combates, ¿no? ¿Hay alguno más? No hay dos solo. Estos dos. Tenemos Hydra y Bárbaros del Caos. Vamos a empezar por los bárbaros. Vale, empiezo Venga. Sí. Vemos que Enric no ha movido los Bárbaros del Puente. Sí, los ha avanzado un poco, poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Los hago todos a la vez. Con lo cual ahora ya estarán a distancia de disparo de los ballesteros. Bien, vamos al Pero combate. Voy a aceptar. Vale. Voy a Aceptar repitiendo. un Para desafío. estar repitiendo y luego para irme a 3. Desafío entre A 12, paladines. perdón. O 13. Vale. Fuerza 4 Cuatro. a 3 ese. Claro, primero el elfo ¿Cuántos oscuro. muerto? Sí. Y se
Contabiliza y mata al paladín, al campeón de la unidad. Sí. ¿Vale? Te pongo un dado aquí si quieres. Y esta unidad de bárbaros también va equipada, igual que el resto, con marca del caos y armas a 2 manos, con lo cual fuerza 5. Y dejarían sin tirada salvación por armadura a los elfos. Arca de Cor. Sí. Hostia, se me ha montado Este esto. es lo vuelves a Vamos a tirar. ver el aluvión de toñinas Estos, aquí de los ninguno elfos. hago, si os parece bien. 3 Los Vale. tienen Ahí odio, estamos. odio acérrimo, la Guardia Negra, Mira, por lo tanto cuatro, los unos se repiten. repiten por Son destreza- muchos no, por destreza homicida. impactos. Muchos impactos, Porque tienen si 2 saco ataques el cada huevo, uno. Que te reviente también. Tenemos aquí veces- Jaume esperanzado. ¿No hay unos? Un 1 ha salido. Un Vale, 1. otro. Venga. Va, Sí, es saco fuerza los dos. 4 y va a Los 3. doces, entran 8 muertos. Bueno, no está mal, bastante mal la tirada. Sí, sí, Fuerza bastante cuatro, buena bueno, tirada. por eso. Se muere. Son muertos y el campeón que había Ocho muerto. menos. Bueno, son bárbaros del caos, ¿eh? No estamos hablando precisamente de guerreros del Sí. caos. Y ahora me devuelvo. Es una unidad bastante homóloga en este aspecto, así que Y doses. era esperable un desgaste Siete, simultáneo Y 2, 9. ¿Cuántos de las son? 2 Vale. unidades. Ay, no, perdón, que hay un ataque más de la fila. Bueno, delante. ojo, es que esta, a mí me gusta mucho, la configuración de bárbaros del caos con armas 2 manos de marca de Gorn, Y ahora sí. que son 2 ataques cada uno de fuerza 5. Bueno, tirada media. Sí, efectivamente nos encontramos entre una unidad que viene, digamos, mejorada por las distintas configuraciones, cuando la otra unidad ya de serie, por cuestiones raciales del ejército, ya tiene un notable desempeño en mesa. 5 muertos. Bueno. Sí. Sí. Vamos a ver, entran 5 bajas. Como podemos apreciar, como bien comentaba antes, un desgaste cuanto menos relativamente parejo entre las dos unidades. Sí. Pierdo de 5. Y el combate se obliga claramente el elfo oscuro, pierde 5 Enric y va a 2. Uy. Ah. Un momento. No vale el doble ¿Conseguido 4, primero? no vale. Molt bé. Pues vamos a chequear. Bueno, Entonces, pues otro ahí- cheque para perseguir y sale un 12. Vale, Esos pues, dados, pues, madre mía, Jaume, esos dados. Ara, està ocho, mort. Madre mía. Chequeame los perros, anda. A ver si consigue ni que sea desprenderse de los Yo me mastines. encaraba así, ahora yo voy 8 para adelante también. Tiene que perseguir. Para adelante. Mira que ya los elfos oscuros tienen liderazgo 8, que normalmente es más de lo habitual. Pues no Estamos viendo también ¿Para dónde corren? el despliegue, ¿Para allá? un cierto riesgo que ha corrido Jaume en su despliegue inicial, Los porque destines que han fallado, ¿no? tenemos que el portaestandarte de batalla lo ha situado en un extremo de la mesa y su general en el otro. Por lo tanto, quién sabe si alguno de esos chequeos de pánicos, de estupidez que pueda haber sufrido en el centro de la mesa, de desmoralización, se habrían salvado si hubiera concentrado un poquito más tanto al general como al portaestandarte de batalla. sí, perdona, vemos ahora que la Guardia Negra ha logrado capturar, liquidar a los varos del caos y ha provocado un pánico a los mastines que huyen hacia el centro. Un chequeo testimonial. Si lo del portaestandarte de batalla, supongo que ha preferido, para evitar las estupideces, ponerlo junto al carro y los caballeros gélidos. Pero claro, Tú vas a pegar con 3, sí. de esta forma lo ha perdido en el centro y esos chequeos pues podría haberlos superado perfectamente. Y los 3 que apoyan detrás. Pues vamos allá. Vale. Son Pues 4. cuatro. Era una jugada arriesgada, era hacer punta de lanza en el centro del campo con todo lo gordo, por así decirlo, con todo el cheque, el liderazgo reforzado, si lo queréis ver así, o divergir e intentar pues atacar por los flancos, que es la estrategia que parece que ha intentado adoptar. Estos son los ataques de los guerreros del caos a la Hidra. Ojo, porque son muchos, van con Lo vas alabarda, a fallar ahora un poco, ¿no? con fuerza 5, son muchos impactos. Vamos a ver la hidra cómo los para. Ya está bien, ya es algo. Bueno, 5. 5 heridas, Impactos, ojo, O sea, 5 heridas a la Hidra. 5 a 6 es. ¿Sí? Sí, Y no, la 6 regeneración. es... Y. Madre mía, las tiradas del Jaume están siendo totalmente inversas a lo que debían ser. ¿Tiene 5 heridas la hidra? Pues nada, Quitada. la hidra se va, cae, la hidra cae, se va de paseo la hidra, madre mía, mala suerte, qué mala. Justo 5 heridas y además por una unidad que en principio Enric no quería ni cargarla.
carro, Vale, supera, Que Rick no arrasa. ¿vale? Sí. Y el otro que está solo. supera las dos estupideces. Y la del carro del otro extremo la falla. Madre mía. Bueno, pero las dos importantes eran las del frente, que son las que presumiblemente van a Una cargar. carga por detrás ahora a la Guardia Vemos Negra. que Jaume ya ni se exclama cuando falla los chequeos de estupidez. Parece que, bueno, ha hecho una cara como, bueno, al menos no era una de las unidades clave que necesito ahora. Se ha quedado tranquilo quizá en ese aspecto. Ostras, es que si llega a fallar ahora la estupidez de los feridos, es para pegarse un tiro. Vamos a ver si está suficientemente avispado para vislumbrar esa posible carga múltiple. De Guerreros del Caos. Carro de gélidos contra los ogros. Vale, perfecto. Y Aguantan. parece que no, Roger. Parece Todas ya que están no acaba de vislumbrar correctamente ¿Vale? Aquí está. Bueno. la carga múltiple, porque pasaba por cargar con los jinetes gélidos a la unidad de ogros junto con el carro Vale. y con la Voy a hidra realizar a la unidad de estas, guerreros del caos para ¿vale? seguidamente en un Empiezo segundo por la combate hidra. maximizar también los ataques de los gélidos. Parece que no ha sido capaz de vislumbrar esa táctica. Recordemos evidentemente que verla en tercera persona pues siempre da unas facilidades que sobre el terreno uno no tiene, pero parece que aportía una oportunidad bastante importante. La de gélidos es un 6. Ujú, Sí, contra dos. supongo que ha visto muy claramente esa superioridad de los gélidos y ha dicho, ahí que voy contra los guerreros. Vale, las dos entran. Vale, y falta el carro. Bueno, Y el en carro, cualquier que caso, no he mirado ni cuándo está, me llegan hacía mucha los ilusión gélidos, la porque carga. también podía fallar esa carga. Está a 11 pulgadas, a ver si llega el carro. Hace un poco más. Pues Está para hecho. todas. Sí, Todas llega. Llega. Tenemos aquí los impactos por carga del carro, la carga de los gélidos. ¿Con cuál empiezas a mover es importante? Los gélidos. Vale. Vemos aquí que Enric parece que es consciente de que se ha salvado de esa posible estrategia, por eso le pregunta muy adecuadamente con qué unidad va a maximizar a esa unidad de ogros o de guerreros del caos. Porque ahora la hidra no va a caber en ese combate. Con lo cual, la carga resulta fallida y la tiene ahí un poco sin hacer nada. Totalmente. Veremos a ver cómo, Imagino que con tiene esa músico. estrategia un poco desafortunada, si consigue revertir aún así ese flanco, parece que podría ser que puede controlar ese flanco Jaume con esa unidad poderosa de gélidos sobre todo. A ver si le es suficiente y a ver si es capaz de... los jinetes. Bueno, a ver si son capaces ni que sea de molestar un poquito a la unidad de caballeros del caos. La Guardia Negra. Sí, es que esa... Y Claro, si inician en la fase de combate por los ogros contra el carro, si el carro tira una mala tirada de impactos y pierde el combate y huye, luego serán los ogros quienes al perseguir podrían cargar contra los... ¿Contra el carro o contra el flanco de los gélidos? Contra el flanco de los gélidos, ojo. Las sombras que están allá en el puente de la muerte. Es muy probable que incluso le pudieran, llegado el caso, a anular las filas que puedan tener adicionales. Vamos siguiendo con los movimientos, las sombras... Creo que es la primera vez que estoy sufriendo con elfos oscuros. Mirando a elfos oscuros, que siempre era casi sinónimo de victoria asegurada, es la primera vez que estoy sufriendo lo que no está escrito, viendo a ver cómo pretende superar esa situación desfavorable Jaume con las herramientas que le van quedando en mesa. Cuando llegue Malekith le va a dar un repaso. Las sombras me parecen para allá, ¿eh? Vayan... Vale, Aquí tenemos esta imagen espectacular de la Guardia Negra. Duelo en el puente que se avecina, Sí. que de momento parece que Jaume no se aventura tampoco a cargar, parece que quiere desgastar esas unidades todavía a disparo. Sí, sí, no lo veo con mucha prisa en el puente. Y tengo que hacer un chequeo Para marchar, sí. para marchar. Pues sí que Vale, va a no. tratar de mover los jinetes oscuros, ahí sí supera el chequeo para poder marchar. ¿Me puedes mirar que no me veas tú? Solo faltaría. Sí, sí que puede, Jaume. Con los yugis me refiero, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya imagino. Y tú Yo no sé si Eso ya pretende lo- cargar Hay que tirarlo. por la retaguardia a alguien desde ahí, pero
que son jinetes oscuros. Tiene ahora esa unidad aparentemente poco potente, tiene varios dilemas. O la usa para desgastar lo poco que pueda con disparo, la usa para desgastar una hipotética retaguardia en la cual le sobrevivan y que sea una miniatura, o la usa para lanzar los modestos hechizos que pueda tener la hechicera. Así que Yo no me atrevería a cargar con nada, con esa unidad. Vamos a hacer de 10 Venga, en 10, ¿vale? Porque son 20 Vamos a por los disparos de los ballesteros. Sí, son unidades de 10. Ahora ya sí llegan y son un montón de dados. O sea, son 40 ballesteros que disparan dos veces. Son 80 dados. O sea, iría Vamos a 3 ver. largas 4, múltiples 5. ¿Sí? Exacto. 5 para allá, 10 y 5 10. para impactar. 5. Venga, la primera unidad con una tanda. Sí. De momento 4, bastante bueno. Son Pues un 4, 5, y me los bastante dejo bien. aquí. Te has dejado uno. Sí, ya, lo que he dicho. Te los marco yo aquí si quieres. Vale, 5. 5, tiro 10 más, perfecto. Vamos con la siguiente tanda. Venga, 5. Venga, Muy bien también. Buena. Entran 6 más. Son Vale. 11 en total. Y va a 5, ¿eh? Y voy a tirar los 10 y cojo uno extra, que son 11. No me esperaba yo tirar tantos. Vemos cómo se sorprende el propio Y Jaume de los resultados de los dados. Pero estos dados sacan resultados altos, ¿eh? Bueno, aquí... Vale, pues 5. Va siendo buena. Sí, Cinco, buena. sí. 5, 6 es una buena tirada. Ostras, pues muy buena tirada. Van a hacer lo mismo estos ballesteros. 4 o a la misma 5 unidad, lo mismo bajas. Muy bien. Es evidente que los ballesteros tienen que intentar desgastar la unidad de bárbaros. La de guerreros con Será bastante más difícil. sería malgastar en cierto modo los disparos. Entran 4. Te lo ha ido. Ah, bueno. Sí, Vale, es que he visto los 4 unos ahí. Por favor. Sus dados parece que no tienen números intermedios, solo 6 y 1. 1, 2, 3. Bueno, buena, también la tirada. Sí. 4 baja, 4 impactos. Y a. Hombre, yendo a 5 y a 4, nada mal. Vale, 8 y a 4. A 4 para herir. 3. Vale, pues 3 Bueno. más. Nada mal. Chequeo de pánico, al menos. No, que son... No, porque tienen marca de córner, pero Vale, el desgaste equivalente sí que lo tiene asegurado. Sí. Y bueno, ahí también, desde esta perspectiva no sé, pero hay una... justo en el otro extremo hay un héroe del caos. De Corny. Son 40 disparos. Venga, Y vamos con la siguiente. 5 es igual. Y 5 luego. Y me los vas apuntando que te lo ocurras, ¿vale? Dale. venga, me vas apuntando. Me vas apuntando lo que te debo. Pues vamos, a 5 Venga, 5 van. son 4. 3, 4 por aquí. Está teniendo buenas tiradas de... Sí, la media está siendo buena de momento. 5. Y sigue siendo muy bueno. Estos son los dados que seguramente estaba usando antes para los chequeos de linaje, sin duda. Sin duda. 1, 2, 3 más. Vale. 3, 1 se ha perdido. Vamos a ver si tenemos que intervenir para que nos enseñe esos dados. No vaya a ser que tengan varias cargas de 6S. Nada. Ha estado tirada ya, aquí ninguna. 13. En total 13 13. impactos. ¿Vale? Parece que nos ha oído, Luis. Ha cogido los otros dados. Para disimular. 5. Vamos. 5 son 1, Tres. 2, 3 con 3. poder de Me depende. salgo yo a 5. Sí. Muy bien. Vamos a ver la salvación. 2 muertos. Una, 2 bajas. Algo es algo. No, tampoco me esperaba mucho Ahí más. va a los guerreros del caos. Sí, vamos a cogerlos. Vamos a hacer. Muy bien, Vale, pues... ballesteros, tiros hechos. Vamos a empezar por los Lanzavirotes. Los Davirotes creo que es uno de Y los creo que los dos vean a puntos los Yuvis, fuertes que le queda a ¿verdad? Jaume ahora mismo, con lo cual tiene que meditar bien hacia dónde los destina. Están a largas, Sí. pero bueno. Sí. ¿Hacia dónde los meterías tú? Sí, viene a Sinceramente yo veo una situación muy abrumadora, porque ahora mismo los bloques de infantería de Enric siguen siendo muy grandes Son enormes, sí, sí. y siempre es arriesgado jugarse el lanzavirotes a un solo disparo. Y el Y el otro. otro. Está haciendo precisamente esto. Si está disparando a los Juggernauts. Yo quizá donde dispararía es a los caballeros, que se ven ahí Sí, en tiene un medio, flanco ahí. que tienen un flanque bueno y que quieras que no, pues al tener solo una herida, pues te aseguras al menos Toma. una baja.
los Juggernauts y los ogros. Aquí lo ha conseguido matar a un Juggernaut que tiene 3 heridas. Estadísticamente no es fácil, por lo tanto ha tenido bastante suerte en este aspecto. Sí. Vale. Obviamente una unidad de Juggernaut da más miedo que una unidad de caballeros del caos. Lo veo que voy a jugar ya. Pero quizá yo habría sido un poquito más conservador y le habría destinado al menos estos 2 lanzavirotes con virote único a los caballeros. Sí. Bueno, ha destinado los 2 lanzavirotes. Ya los Juggernauts no lo hemos visto, pero uno de los dados ha fallado y también iba a los Juggernauts. Aquí va a tratar también se va atravesando, que sería de atravesar filas. A ver, son 3 heridas, cada uno, recordemos, y va a 4 para impactar. Mira, impacta. Eso es relativamente también es una buena estrategia porque va mermando de alguna manera las unidades en reserva que tiene Enric, con lo cual a la hora de ir avanzando en el centro del campo de batalla también se lo tiene que pensar 2 veces, porque en el hipotético caso que Jaume consiga hacerse con el flanco de los gélidos, no puede ir muy a la brava en el centro de la mesa y le obliga a ser un poquito más conservador. En este aspecto sí que está bien visto que se centre en la unidad, esa unidad de detrás. Vale. A 2. Otro lanzavirotes que impacta, esta vez sí a los caballeros del caos. Le ha dado en el flanco, por lo tanto es una baja. Vamos a por el segundo. Otra baja, a 3. Ahora va a 4. Y sea no. Y nada. 2 caballeros del caos muertos. De eso, claro, ahí está. Bueno, se ha quitado de encima a 2 caballeros y a un Juggernaut y medio. No está mal. Va a hacer lo mismo. Va a tratar con otro lanzavirotes si llega. Y no llega, No llega. Está muy lejos. El desgaste que pueda obtener con los disparos, con esas unidades con marca de Khorne, es bueno. Pues es un hándicap importante también, porque en otras tesituras pues obligarían a hacer ciclos de pánico y bueno, pues ya hemos visto hoy, sin ir más lejos, bueno, lo que puede pasar en alguna de estas situaciones. Sí. Claro, a priori, mira, ahora van a disparar contra el gigante. Vamos a ver el gigante. Disparo múltiple de los lanzavirotes. Venga, va. Y no consigue rascar ninguna herida. Fuerza 4. Y el último lanzavirotes que me parece que va a disparar. Pero vaya. 48. Yo con estos lanzavirotes quizás sí que me habría dedicado a desgastar todavía más las unidades del puente. Sí, es que yo en el centro de la mesa. Yo asumiría ya que el centro de la mesa está perdido, intentaría aguantar todo lo posible con las unidades que me quedan y intentaría ir a por Valkia, la general, desgastar esas unidades lo máximo posible y al menos ir asegurando los flancos y que sea. Vale, es lo que ha decidido finalmente, solo ha impactado 1 y a 6. Vamos a ver si salva, no salva. Bueno, una baja, Bueno, disparos están hechos, vamos al cuerpo a cuerpo ya, ¿no? Sí. ¿No? ¿Falta algo? No. Claro, a priori se veía una diferencia muy grande. Bueno, vamos a resumir esta fase de combate cuerpo a cuerpo porque ha sido muy larga. Y en este combate entre los lanceros y los guerreros del caos, los lanceros han podido desgastar un poco más esta unidad, pero se han quedado ahí. Y lo importante está que esta unidad de gélidos, vemos aquí cómo los lanceros han ganado el combate contra los guerreros del caos y han huido. Ahora sí, vemos el combate entre los ogros y la unidad de carro, el carro. El carro ha conseguido desmoralizar a los ogros, menos mal. El desgaste que causan los gélidos en la unidad de guerreros del caos. La carga de gélidos ha sido devastadora, ha hecho un montón de bajas. Así que han muerto un par de gélidos, pero 3 gélidos vemos. Pero bueno, se ha limpiado muchísimos guerreros del caos. Veremos si tiene suerte Enric en que ni que sea consigue que aguanten. Venga, yo voy a... Y vamos al chequeo. No, parece que no. Parece que no. Menos mal. Y ese menos mal. Hostia, tío. Pero no los ha cogido. Pero yo pierdo el estandarte y el Esos estandarte desde el caos de hecho los 100 metros lisos. Sí, vemos aquí, como se ha despejado un poco todo esto, por un lado la carga del carro ha logrado hacer huir a los ogros, que ya es mucho.
Y aquí ha habido una masacre de guerreros del caos bastante notable. Pero, claro, la idea era que los caballeros lograran eliminar por completo, cogerlos en la huida y eliminar por completo a los guerreros, y eso no ha ocurrido. No ha sido, digamos, el resultado más óptimo de estos combates. Ha sido un resultado bueno, en este caso, para los elfos oscuros. Pero yo anticipaba que podría haber sido un tanto mejor. Empezamos el turno 3 retirando un portaestandarte. Aún así, sigue teniendo de momento aparentemente ese flanco bastante bien cubierto. Veremos esos Juggernauts si acuden o no en ayuda de sus camaradas. Vemos también que se ha equilibrado muchísimo el contador de bajas, porque, bueno, al fin y al cabo, Jaume se ha cargado, ahora mismo están huyendo dos notables unidades de guerreros del caos y una de ogros, que son un montón de puntos, y además su mago. Vamos con el cheque estupidez. Madre mía, falla el cheque del cañón infernal. Y el otro también. No han fallado el chequeo. Madre mía. Es un problema. Intenta mover hacia adelante uno, 6 pulgadas hacia adelante. Pero claro, el problema va a ser el otro. El otro Que está en una cantidad de, como no saque un 2, se va a ir. Y este, como va a morir. no puede moverse porque está en el acantilado, pues destruido. Sí. Claro, se cae por el retirado y ahora ya por destruida, al caerse por el acantilado. Que descansen. Sí. Vamos. Tú sí que descansas. Tú sí que descansas, Jaume. Tú sí que descansas. Un cañón infernal menos siempre es algo positivo a tener en cuenta. Bueno, este cañón infernal ha hecho su trabajo, desde luego, haciendo huir esa unidad de verdugos con la hechicera dentro. Ha rentabilizado. Está apagado. El gigante carga a los lanceros por el flanco. Vamos a ver el duelo típico desigual en octava edición. Siempre se dice que las infanterías están muy sobredimensionadas respecto a monstruos y demás. Veremos en este combate qué resultado obtenemos, qué veredicto obtenemos. Posibles furias asesinas. Si primero se resuelve esto, si no me equivoco. Vale, pues cuántas cargas. Vamos primero a reagrupar. Porque no paso por este hueco de aquí. Los Juggernauts no pueden cargar porque no pasan. Esos caballeros. ¿Si me ves? Sí, para que no carguen allí. Vale. Intenta tirar para contener la carga de los caballeros del caos. Con un 7 no van a cargar. Supera. Y consigue. Prefiere posicionarse mejor. Es obvio que esa unidad no preocupa en absoluto, que quiere posicionarse teniendo en cuenta el bloque de lanceros, o a lo mejor incluso redirigir hacia el flanco de los gélidos, quizá. Veremos a ver qué decisión toma Enric. Tiro las cargas. Bueno, el gigante es automático. Chequeo Sí. de terror antes. Superar el chequeo de terror los lanceros. Justito también. El 6 siempre cae en las tiradas de Jaume. Un segundo. Bueno, sí, perdona, es que sacó estas de aquí que no tienen que estar aquí. Sí, esos no eran refuerzos, eran bajas. Tiro la carga La diferencia de tamaño es abismal. Vamos a ver si los bárbaros llegan hasta la carga de la Guardia Negra. No llegan. No llegamos contra la unidad de Kouran. Jaume se encomienda a los dioses. Porque va a tener otro turno más de desgaste para dispararles. Más cargas. ¿No hay más cargas? No hay más cargas. Ahora tienes que reorganizar. No hay más cargas. Intentar reagrupar gente. Venga, empezamos. Menos de 25% es eso. Eso es 25%. Justo clavado. Sí. No vas a rascar el doble uno, Jaume. No lo vas a rascar, aunque... Se reagrupan. Luego lo hacemos que... Vale, para ponerlo ahora. Consigue regrupar y los ogros... van a ser cortos. Los ogros no. Los ogros huyen. Eso es mucha suerte para Jaume en este caso. Vale. Y los guerreros también se reagrupan con un aumento de 4, un 8. Vale, sí. Vale, tenía música de hecho. Ya está. Vale, pues ya está, ahora sí. Vale. Muy bien, pues vamos a hacer los Empiezas movimientos. con lo mismo. Este borde sería para mí, ¿no? Vamos a medirlo. Sí. Vamos a ver. Yo creo que sí, que están más cerca Los de mí. mastines que van así huyendo y están mirando hacia dónde tienen que huir, hacia el borde más cercano. Venga. 3 dados. Ahí, no te voy a reagrupar esto, perdón. Tira. Con un 6 se reagrupa. Reagrupan. ¿Para dónde vas a mirar? ¿Para mí? Sí. Vale, y bueno, tírame estos y ahora... Consigue recuperar unos mastines. Ojo, eso es toda una proeza. Los martires han huido y los guerreros del caos se van a dar la vuelta. Ah, vale. Que es hasta aquí. Vale. Esa unidad de guerreros del caos es importante porque también, bueno, relativamente importante, porque está el hechicero. El modesto hechicero esclavizado, lanzando bolas de fuego. Vamos a dejarlos que no Como si no hubiera un mañana.
a los jinetes. Si lo puedo Vemos hacer que así, Enric tiene muy claro Sí. en qué posición Vale, exacta pues- quiere dejar a los guerreros del Sí, caos. Enrique es un jugador muy veterano. en eso tiene que correr. Pues Jaume Vale, también. corre. De hecho, ambos llevan muchísimas 6, partidas a sus 6 para espaldas. adelante. Adelante. Aquí tenemos la huida de los ogros que van a seguir. Esto obliga de algún modo a Enric a usar los Juggernauts quizá para apantallar a los ogros y protegerlos de una hipotética carga que los destruiría automáticamente del carro de Helios. Veremos Sí, pero qué claro, decide no lo hacer. deja, porque si no, no Vale. lo van a Pero avanzar. esos ogros que siguen huyendo tienen una diana en el culo. Sí. Y Sí, a mí vamos. me preocuparía desde luego mucho más la Sí. unidad de Juggernauts, pero claro, y luego ya será el turno de Jaume. Entonces, Y no sé si gente con hace el un chequeo carro para va a reorganizarse, preferir perseguir a los ogros o cargar a los Juggernauts. Falla. con un 10 fallan, con lo cual solo se van a Son girar. 10. Fallan No, el chequeo para no cargar los bárbaros del caos. Vale. Perfecto. Perdón, era para reposicionarse y avanzar. Y Y el Por eso no resto- pueden reposicionarse. Exacto. estos van a chequear para marchar. Marchan. Sí, Vale. liderazgos. Vamos a ver, Hay Enric, qué un pretende general exactamente con que estos si no, siete, ¿no? Juggernauts. Yo creo que es 8, pero bueno, igualmente. ¿Lo tenemos? ¿8? Vale. Movimiento 2. ¿No? Aquí es importante Vale. cómo los coloca. Mucho. Sí. Además, teniendo en cuenta que tiene parte de las habilidades enfrente, que al menos no les dé el flanco. Con el carro ha tenido muchísima suerte Jaume, pues Sí. recordemos que se molestaba, Enric se molestaba a sí mismo con la unidad de ogros al principio del turno para cargar al carro con los Juggernauts y ha tenido que verse obligado a hacer ese movimiento para posicionarse simplemente sin causar daño alguno, al menos en este turno. Sí. Sí. No hay música, no sé por qué tiro. Se van a ir Bien, así. tenemos a los ogros que también van a girar. Pierdo el movimiento. Vemos y- clarísimamente hacia dónde está dirigiendo sus reservas Enric. Parece que tiene clarísimamente identificado dónde está el peligro. Que van a pisar el culo a los. Y por aquí también Valkia sigue avanzando por el puente. Nada, si tú dispara ya. Vale. Y Necesito Kouran y Valkia cada vez más Vale. cerca. Eh, ¿Veremos un duelo? Hombre, si vemos un duelo, que Kouran lo faltan los tiene... caballeros de Lo ahí. tiene crudo, lo tiene crudo, lo tiene Cuatro crudo. también para marchar. Estoy pensando, al inicio de la partida, ¿qué posibilidades tendría Kouran ante Valkia? Y la única que se me pasaba por la cabeza Sí. era tratar de lanzarle, de potenciarlo con magia, porque es que si no, de otra manera, Kouran se lo salva a 5 más. Valkia tiene 7 ataques. Es totalmente abismal la diferencia entre ambos. Pues como no aparezca el hechicero oscuro por Sí, por sí. dentro de la fortaleza, me parece que las Pues- potenciaciones de Kouran van a quedarse para otro libro. En sus sueños. Vamos a combates. No hay nada Ah, más. no, porque no tienes ni imagen Nada ni más. disparos. Muy bien, vamos a combates ¿Es lo entonces. que hay? Sí, Sí, ¿no? Vale, pues. Vamos a ver la tabla Sí, de ataque ataques. primero, Bueno, sí. de hecho Y ataca luego primero con los 4 lanceros lanceros, ¿no? elfos oscuros, Vale. que tocarían 4, 5 creo. H4 tú. Yo tengo 3. Pues ya 3 es repitiendo. Vale. Todos. Y a 6 es. Bueno, repitiendo los entran, claro, repiten para impactar. Pues ese uno. Va, 6 es para herir, Nada. nada, ni una herida. Vale, pues te tiro el El ataque el especial. ataque especial del gigante. Sí. Y vamos a ver, Pues la tabla de ataques Es el especiales, dos, que es un 2. saltar arriba y abajo. Esa es la Eso es mejor. malo para Eso mí, es ¿no? que hay gente allí que me dé 25 euros por la partida. Si fuera cheque de caída, 2 más 1 de 6, la unidad recibe 2 de 6 impactos de fuerza 8. ¿Vale? Vale. 2 de Y 6 seguirá saltando impactos de arriba y abajo fuerza hasta que se caiga. 8. O sea, Es que- te pilla una Venga, caballería. voy a sacar un uno. Sí. ¿Lo vas a Gigante sacar? está contento, le ha dado por saltar. Vale. Y Primero 2 no de se 5 cae, de y fuerza eso es lo 8. importante. Y ahora los 2 de 6. Será primero el chequeo. 2 de 6 que son 6. Bueno, pues Impactos bastante bien. 6 ¿Son saben la impactos media. directos? Sí, ¿no? O sea, 2 y obviamente a 2 Mira, un 1. Pues, 2 unos. 2 Pues Jaume ha salido bastante bien parado. Podría haber sido mucho peor. Bueno, tiene bastantes minis que descontar aquí. Sí. Perfecto. Tira golpetazo de De nuevo. momento, la fuerza Uno de del seis. número está ahí. Sí. Otro 1. Ría feo.
el golpetazo, Vale. Sigue. controlador, a Y estos 5 también. impactos más, también a doses, 5. Y estos Todos. 5. y son 5 más, ¿no? lo hemos visto, 3, 4 y 5. sí, 5 más. Sí. Resolución. Sí. No te lo ahora. Vale, pues. Madre mía, y aún y con la impasibilidad vuelve a fallar el chequeo de liderazgo. Pero vaya nueves. Oh, Dios mío. ¿Qué más? Uy, Un 4. Dios mío, Cinco, Dios nueve. mío. Bueno. ¡Oh, gigante! Un 5. Nada. Vale, No, espera. Menos quito menos esto. no que no la Yo. realidad, pero madre mía. Al estándar. Desde luego son las tiradas más Siete, problemáticas que he siete. visto. Sí. Estaría al nivel de, que me atrevería a decir, de la oleada de pánico que pudimos ver en la Maison Tal, con sexta edición, Roger. Sí, cierto. Ay, no, que he fallado esa carta. Es, bueno, Nueve. la psicología, hay formas Voy a pasar de por los minimizarla. perros, pero también están huyendo. Igualmente es Ojo terreno aquí. peligroso. Pregunta. Claro, porque tiene que huir en línea recta. Pues. Pasará por encima una de las columnas, va a pasar por encima de los mastines. Deben ser 4 cheques de terreno peligroso y en el otro caso también tendría que hacer cheque de pánico en los furos. Ah, o sea, me voy Pero a claro, es que además se va a ir, Bueno, me voy hasta aquí. como no puede quedarse encima de las unidades, se va a ir muy lejos, casi rozando el borde de la mesa. No. Uno muerto. el chequeo de terreno peligroso. El peligroso fallido, los otros superados. Espera. Y ahora va a mover por encima de las unidades hasta quedarse a una pulgada de la parte trasera de los jinetes oscuros. Correcto. Esto es el pánico de los Pánicos de los oscuros que también tienen el juego de pánico. Aquí. Madre ¿Qué mía. tipo de furos oscuros son estos? ¿Qué tipo de dados, me atrevería a decir, son esos? O sea, Normalmente es 9. tienen que huir de la unidad más cercana, que en este caso son los mastines, Qué hartón de huir, macho. y se vuelven a quedar ahí rozando el larguero. Que fuera hombres bestia ya esto, macho. Ya no tiene que hacerse otro cheque de pánico en este caso a los lanceros porque ya están huyendo y se lo van haciendo los dos así. Si no, a saber cuándo podría acabar esa cadena. Eso es lo que quería decir al principio, cuando a priori parecía una ventaja bastante grande el hecho de que Jaume tenía un montón de tropas de disparo, un castillo donde no podían ser atacados prácticamente. Pero claro, Enric cuenta con la ventaja de tener la marca de Korn, que en este caso le da una ventaja enorme al no tener que chequear, al no preocuparse por la psicología. Y lo estamos viendo porque Jaume sí, y bueno, lo está pagando. Sí, porque si tuviera que haber chequeado mucho Enric, las pocas tiradas que ha tenido que hacer tampoco han sido muy buenas. Hemos visto las tiradas de estupidez de los cañones que tampoco le han ido nada bien. Sí, desde luego. Mira dónde está ahora el cañón infernal y dónde empezó la partida. Prefiero no. Bueno, en cualquier caso, Jaume ha superado las estupideces. Yo huyo, Ahí. evidentemente. Sí, hay 2 cargas de bocadillo. Venga, va. Desahógate, Jaume, desahógate. Yo no cargaría con los oscuros, los cargaría de una manera fácil de dar al rival resolución de combate favorable. Pues que además le pueden matar la hechicera. Exacto. Bueno, tendría- No sé si va a arriesgarse. Sí, bueno. Y con los heridos tendría suficiente, pero bueno, más que en cualquier caso, carga por delante y por detrás a los guerreros del caos y con el carro sigue persiguiendo. Al final ha decidido no cargar. Yo creo que tenía ángulo para cargar a los Juggernaut, pero ha preferido seguir persiguiendo a los ogros. Los ha alcanzado y ha liquidado a la unidad. Al menos la carga. Ha conseguido diezmar esa unidad importante que tenía en el flanco del Rick. Era uno de los pilares, uno de los bastiones que tenía que vencer y al menos con mucha dificultad, pero lo ha conseguido. Sí, cogí un dado que no era, pero. Esa carga ya está. Esa es automática. Sí. La doble. Mucho mejor que no huyan, así se pueden morir. Parece que Ha superado el chequeo de pánico de los guerreros del caos, porque claro, ahora ya no son de psicología. Vale, una vez de Y resto ese de movimiento cargas, yo lo veo voy a un tanto intentar arriesgado, una manera fácil de otorgar al rival resolución de combate. Por otro lado, visualmente también desde la posición del jugador puede ser una manera aparentemente sencilla de asegurarse favorablemente pues un combate aniquilar por aniquilación.
También es cierto que los elfos oscuros pegan primero, Sí. quizás con eso es más que suficiente, pero con el hándicap de la magia prácticamente desaparecido, yo no me habría arriesgado quizás. Sí, yo tampoco. Sí, sí, sí. Menos mal. Pega como un no y en marcha Menos mal. Consiguen regrupar ni que sean los jinetes, Ostras, pero porque el bloque gordo le acaba de huir del terreno de juego. Es inaudito. Es inaudito la mala suerte que está teniendo el pobre Jaume en otra horda que se va. Y ahora le queda, bueno, infantería, le queda solamente la Guardia Negra. Y se le ha ido, recordémoslo, se le ha ido del medio del terreno de juego, ¿eh? Ni siquiera estaba en la posición inicial que digan, bueno, es que una mala tirada de pánico te puede... Bueno, mira, desde el gigante, Sí. Ha sido una mala suerte totalmente y absoluta. ahí 70 centímetros perfectamente. Sí. Vale, no puedo mover, me quedo tal cual. Bueno, claro, ahí y supongo que confía bastante en los disparos de los lanzapilotes, porque ahora tiene a esos Juggernauts ahí Sí. 7 y carga hasta que un tienen un... 19. Están amenazando mucho el flanco de los caballos gélidos. No, que no, de momento nos han dado. No sé si voy a llegar a muy lejos, pero yo aquí ya no pinto nada. Y la Hydra que de momento no ha hecho nada, está ahí. No, bueno, se la está llevando, ve que aquí no pinta nada, así que decide llevarlo al centro de la mesa a ver si ahí pesca algo. Samba, se va, la hidra se va. Vemos a Enrique que saluda. Más movimientos. Es que está siendo muy raro. Jaume un poco abrumado por la situación. Pero la verdad es que en el contador no le está yendo tan mal, porque ha liquidado esas... a la mitad de una unidad de guerreros del caos. Bueno, voy a hacer Otra algo. unidad de guerreros del caos ahora mismo desaparecerá, una de ogros. Sí, a ver, recordemos que los contadores son un indicativo importante de cara a saber cómo funciona la partida, pero no es el único. Es decir, también es cierto que conforme vayan avanzando las puntuaciones tanto de uno como de otro bando de la mesa, lo que también es algo muy a tener en cuenta es la disposición y la situación en la que se quedan las unidades de cada jugador. Es decir, un jugador, dependiendo de cómo vaya moviendo las unidades o cómo se queden trabadas o cómo se queden expuestas, puede conseguir en un solo turno perfectamente 1000 puntos de partida. Sí. Entonces vamos a ir viendo, por mucha igualdad que aparezca que hay ahora, realmente si eso consigue mantener ese resultado Jaume o si realmente le empieza a pasar factura las pérdidas importantes que ha tenido el centro de la mesa. 7, yo tengo 6. Claro, yo creo que a la larga el disparo va a pesar, porque cada vez sean menos las unidades que queden encima de la mesa y el disparo será el mismo. Y de momento le ha ido bien. Vamos a reconocerle que a Jaume le ha ido bastante bien por lo que suele ser el disparo. Ha tenido suerte en este aspecto. Vamos con la fase de magia. Vemos una paridad a nivel de dados de magia y dispersión. Es algo suficiente. Venga. Va a Bueno, intentar- de nuevo, él no puede lanzar el rayo funesto y por lo tanto va a tratar de tirar el poder de la oscuridad. y con el máximo de dados consigue un resultado, bueno, aparentemente bastante bueno. 11, 14, Que bueno, tampoco, la verdad es que 21 más 2, darle ahora un +1, yo creo que se está arriesgando aquí sacar una disfunción. Yo no lo había tirado nada, porque ese combate lo tiene ganado de sobra. Vale. No hay magia. Bueno, pero recordemos, insisto, que es lo que comentaba, que no dejan de ser jinetes oscuros. Es decir, cualquier potenciación que le puedas dar a esa unidad te asegura un poco más pues, que No, es que no les lleguen a contraatacar. Es que no van a atacar, porque los gélidos, bueno, en principio no tendrían que atacar. ¿Es que sea suficiente con los gélidos? Sí, además tienen un héroe ¿Este dentro. lanzapirotes? Estoy viendo, ¿eh? ¿Sí? Vale, pues ya está. Ese lanzapirotes Vale, va a Franco, hacer un virotazo a 13, virotazo, vamos a estoy hacer un cortas, pinchito, a ver si hay suerte, vamos a Jaume. mirar, pero yo diría que sí. Estamos a cortas. Aquí es donde, cortas. aquí es donde necesita realmente los 5 y 6 para las líneas múltiples, Vamos. para impactar bien, para herir. Y entra. Y heridas. Y heridas 3. Aquí venimos con la suerte, vemos cómo se alegra. Sí, el bailecito. Ay, y ya no hay más organización. Bueno, un Juggernaut con un virotazo es algo muy notorio de tener en Nada más. Nada más. Puede estar contento. Vamos. Vamos a intentar lo mismo. Este está largo. Enrique sonríe. A un único igual. A Vale, 4. queda el otro lanzavirotes. Vamos. También A 12. impacta. Vamos. Y un de 3. Hiere. Una. Y una herida en este caso. Una herida bastante bien para lo que suele ser herir a tropas con heridas múltiples con Seguimos. lanzavirotes, que es algo pues a veces un Vamos a poco seguir. arriesgado.
Antes de que decida Me atrevería a decir que de los 3 sectores que hemos diferenciado al principio de la partida, todos los 2 ballesteros empiezan a estar un poco ya van a asegurados. tirar contra unidad de El Valkyria. sector favorable a Jaume y el sector favorable a Enric, el sector central favorable a Enric. Vamos a ver este sí que es un poquito más un resultado un poco más impreciso 20, y 40. quizás en la fase de disparo actual pueda realmente Jaume conseguir una diferencia notoria Pues a que 5. bueno, le permita con tranquilidad afrontar el hipotético combate cuerpo a cuerpo. Me va Sí, acercando, si por Enric favor. logra Cuatro, aguantar aquí. esta fase de disparo, pues el Seguimos siguiente con turno ya más. podría cargar y a ver qué van ocurre ahí. 3 más, Recordemos 7. que Sí, esa es la primera lograr habilidad. entrar en Si la resolvemos, bajo las puertas de Nagaron otorga 300 puntos de victoria adicionales, pero es que además sería haberse cargado la Guardia Negra con Kouran dentro, Pues 4 que son un montón de puntos. Salvo, la armadura del caos es como una armadura de placas, ¿no? A 4, A 4. 4, una herida. Una herida. Vale. Vale, A los dos. 5. Ahí seguimos las ahí dos con los unidades de disparos. ballesta que disparan todo. Todas las 2 unidades que hay, todas a la unidad de Valkyria. A Venga, 5. a 5. Vale, vamos, bala con 20 ya ves que dados. sí. Ha disparado la unidad de guerreros del Los caos. contamos, ¿no? Mira, yo Bueno. estoy quitando los que no y así Vale. iremos más rápido. Vale. Bueno, bastante bien, la tirada Sí. ha sido bastante correcta. 4 estos de aquí. Está teniendo bastante suerte. Recuerdo una vez más Vale, Jaume a ahora nivel de marcas disparo tú para lo 5, que suele ser la mala suerte que 11. está recibiendo a lo largo de la partida. En lo que es el disparo está tirando tiradas pues, bueno, 11, bastante y se me aceptables. pasa No, desde luego, todos, iba a 5 y no está nada mal. Entran más. Vale, son los otros 20. Son 40 disparos de esta unidad. Te los cuento ya, ¿vale? Venga, 1, Aquí, bueno, aquí no tantos. 4, 5, 6, Y veremos de 7, 40 disparos en 8, total cuántos ha logrado 9, que se me ha ido. impactar. 10, 11 igual, 22 en total. vale. Sí, 22. Los resultados bastante 22 correctos, aciertos, bastante reminables. Correcto. Veremos a nivel de heridas. Aquí es lo crítico. Bueno, bastante, bastante bien, está bien. O sea, vamos a ver ahora a nivel de salvación por armadura. Enric 5, ya se adelanta cogiendo los dados. y 6. Entran 1, 2, 3, 4, 5. Sabe que esta tirada es importante. Vale. 6 heridas. Vamos a ver. Que te salvas a 4. 6 a 4. Vamos a ver, Enric. Bueno, eran 9, Salvo perdón. 3, se mueren 6. Sí, 6 de una y 3 de la otra, creo que eran. O sea, una buena carnicería, ¿eh? Un buen desgaste. Un buen desgaste para la unidad. No, ballesteros. Una vez más, gran ventaja al no tener sigo que chequear de disparando. pánico. Mate. Sí. Vamos a hacer el único que hay, ¿no? Sí. Bien, vamos otra vez con el resumen en este caso del disparo. Aquí con el lanzavirotes ha logrado eliminar al otro Juggernaut que quedaba, de modo que ya solo queda con vida el héroe, que es el más peligroso. Las sombras han seguido disparando al gigante inútilmente, no le han hecho absolutamente nada, mientras que los lanzavirotes de las torres pues han seguido mermando a la unidad de Valkyria. Y vemos como esa unidad inicialmente de 20 guerreros del caos pues ha sido bastante vaciada. Te voy a- Ya solo le queda una fila. No ha llegado al punto de tener que distribuir impactos en Valkyria. Por lo tanto, bien para Enric en este caso, si es lo que pretendía, proteger a Valkyria hasta el último momento. Pero bueno, ha sido un desgaste más que notorio de esa unidad. A 2 Estos son los ataques del portaestandarte de batalla Elfo Oscuro a los guerreros del caos. Son 3 heridas, ya son 3 bajas. Y ahora va a atacar con el resto de la unidad. Podemos, con esos resultados, podemos respirar tranquilos. No va a sufrir ninguna herida la hechicera oscura. Unidad destruida. Queramos, ¿no? Retira a esas pocas Pues, miniaturas de guerreros del caos que quedaban. La giro entera Vale. y me quedaré mirando para allá. Se reorganiza Jaume mirando, obviamente, Dejando el hacia espacio que teníamos antes, pero girado totalmente. atrás. Vale. Sí, porque tiene la... 4. Se molestaba con la otra unidad y no podía posicionarse mirando hacia el Juggernaut, tiene que posicionarse mirando hacia atrás. Bueno, se ha vaciado ya mucho la mesa. Y turno importante.
Primero, Y el cañón ostras, va vuelve a subiendo. fallar con el cañón infernal. Tantos fallos de Que va a liderazgo seguir en una partida. Todos los periodos de ¿no? liderazgo Roger en esta partida están siendo totalmente alocados por un lado y me atrevería a decir que por el otro también. Básicamente porque Enric no tiene que hacer muchos, pero los pocos que tiene que hacer realmente están siendo un completo desastre. Bueno, de 4 turnos, 3 ha avanzado. Sí, sí, cañón los tiene disparos hambre. de los cañones Entonces, infernales han sido muy llegación modestos de cargas. para lo que pueden llegar a ser Este normalmente. buen hombre va a cargar aquí. Bueno, por fin va a poder cargar con el héroe de Khorne sobre Juggernaut a la unidad de caballeros Estamos en gélidos, 14, modo 7, también van a cargar aquí al con cabo, los ogros dragón. ¿vale? A una carga de 7 de distancia, de tirada, tiene que No es fácil. Vale, aventurarse. que es automático. También en el puente, los bárbaros del caos van a cargar contra la unidad de Guardia Negra. Valkia está a 15 de los En principio, ballesteros y va a ese cargar resultado también. aparentemente parecería Valkia favorable solo carga a... ballesteros. Va a seguir Y volando Valkia, cargar perdón, ballesteros. Valkia va a Vale, buen cargar disparo. Vale. contra la unidad de caballeros del ballesteros que está caos encima de la oscura. puerta. Era evidente, en este momento ha exprimido una de las reglas más importantes de este personaje, que es la regla vuelo, la regla de que pueda volar. Las unidades con vuelo dan una versatilidad en el campo de batalla más que notable, y ese aparentemente enconamiento que hay en el puente, pues la regla vuelo pues le facilita salir de él para empezar a repartir a troche y moche, porque en combate cuerpo a cuerpo Valkia va a hacer mucho daño, Roger. Sí, claro, y estamos ya en el turno cuarto. Valkia todavía no le voy a hacer nada, ha ¿no? sido activada en combate cuerpo a cuerpo y en este sentido la está desaprovechando, ¿no? Pero al menos ha conseguido protegerla hasta este turno, ha conseguido que llegue intacta al combate cuerpo a cuerpo, así que en este aspecto pues un punto a favor en este caso para Enric. Veremos cómo desempeña los combates. Vale, ahora va Aguantar y disparar. a aguantar y disparar contra Valkia Largas, aguantar y disparar. y va a Vale, 6. disparos múltiples. Son 40 disparos a 6 contra Valkia, que salva, si no recuerdo mal, a 3 o más. Y ahora no sale prácticamente ninguno. Uno, dos. Madre mía. Ahora era el momento, Jaume. Y todos contentos. Más aguantar y disparar. Vale, yo tengo 5 resistencia total. 5, Ojo, ¿eh? A 6. Perfecto. Vamos a ver los 6 ahora. 6 es otra vez porque tiene resistencia 5. Madre mía. 6 es. Nada de nada. Valkia Ninguno. Se sube a la, Valkia sale volando. a la fasana. No. Y vemos que Enric mueve automáticamente a Valkia hacia esos Pues, ballesteros habiendo hecho como si lo que tuvieran quiero, un imán. ahora, Sí, sí. vamos Bien a llegaditos. Quiere vengarse de todas esas bajas que le han causado a su unidad. A Jaume le dan sofocos a lo que pueda venirle. Sí, sí. Si no me equivoco era un 5, pero si quieres lo vuelvo a Vale, hacer. es la carga de los bárbaros que creo que prácticamente debe ser automática. Es automática, es automática. Llegados a este punto, no te sabría decir realmente si la estrategia de Enric era básicamente usar estas unidades para sacrificarlas, y realmente el objetivo de estas unidades eran simplemente acompañar a Valkia hasta una distancia de carga y protegerla y apantallarla de algún modo. Así que si realmente esa es su estrategia, de momento le está saliendo perfecta. Veremos realmente qué desempeño tiene Valkia, pero de momento, si esa fuera la estrategia, sacrificar esas dos unidades por el bien del personaje, del comandante, de momento le está saliendo muy bien. Yo hubiera puesto una unidad de guerreros un poco más grande, porque es evidente que esa unidad de bárbaros no va a durar frente a la Guardia Negra, porque no van a atacar. Sí. Pero los guerreros del caos, si hubieran sido en lugar de 20, 30 guerreros, con una o dos filas más, ostras, hubieran llegado ya bastante más fuertes el combate, y un combate de 15 guerreros del caos contra 20 guardias negras, ojo, Aquí llega la carga de los caballeros del caos contra los jinetes oscuros. Parece que le van a explicar alguna cosa. Y esta, super carga de los ogros dragón, que presumiblemente pues van a llevar a mejor vida al carro de gélidos. Una gran carga. Sí. Realmente tampoco necesitamos resultado muy alto, necesitaba 7 de distancia y aún así lo ha pasado holgadamente. Para la reagrupación, un 11. Vale, los mastines no se reagrupan y no se van aún del campo de batalla. Bueno, vamos ya al campo de batalla bastante con muchas menos unidades. En el informe de batalla de la Maistontal, a estas alturas, yo creo que están prácticamente a todas las unidades. Es la de Gerrod, que todavía no había llegado, pero aquí, Gerrod se tomó un café hasta el último momento. sí, desde luego.
Vale, vemos al gigante que se encara a Guardia Negra. Ese ya es un combate más interesante. Ahora actúan un poco como reserva las unidades que anteriormente habían sido principales, que es los remanentes de esa unidad de guerreros del caos y la horda de bárbaros que está prácticamente intacta. Sí, es que además ahora esa horda del caos, como el cañón infernal ha fallado tantas veces su chequeo de liderazgo, se ha puesto en un punto que molesta a su propia unidad de bárbaros. Y tiene ahí a una horda de bárbaros que, joder, que es muy potente, pero que no puede hacer nada. Y vemos que mueve a los bárbaros del caos hacia ahí, hacia la fortaleza. Magia. Parece que no tiene confianza absoluta en el gigante. No me acordaba, bola de fuego. Hombre. Vale, vamos a la fase de magia, a ver. ¡Oh! ¿Tienes uno? Vamos a ver una espectacular fase de magia. Uno canaliza y luego A veces una canalización con un dado adicional en estos casos suele ser crítica, aunque sean pocos dados. Venga, bola de fuego. Dificultad 7. Algunos latigazos. Dificultad 7, 2 dados. Sí, ¿no? La dificultad básica, supongo que se refiere, que es a 5 más. 5, 10 y 15, si no recuerdo mal. 8 y 1 Es 9. un 8, exacto, con 9. ¿Con un dado? Con un dado. Y efectivamente Llama no puede dispersarlo porque solamente tiene un dado con un hechicero de nivel 2, así que El hechizo entra. 3 impactos. contra la Guardia Negra. Fíjate lo que son las cosas con muchos dados de magia. Bola de fuego es eternamente el hechizo más denostado, es un hechizo bastante estándar, pero contra determinados ejércitos tipo altos elfos, imperio y demás, Totalmente. el resultado, silvanos, resistencias bajas, a veces puede tener un resultado bastante importante. Recordemos que con simplemente 2 dados de magia, ahora mismo Rick se acaba de sacar 3 o 4 eran guardias negras, y esos son bastantes puntos en sí. Sí. A mí me encanta especialmente contra elfos silvanos, porque además como son hostigadores muchos de ellos, la magia no tiene ese hechizo, no le afecta, así que es muy útil. El disparo, te refieres al disparo que cuesta mucho que les impactes, así que los tienes que bajar a distancia. La única alternativa suele ser además los hechizos. Los elfos silvanos acostumbran a tratar de dispararte y evitar el combate, así que bolas de fuego es genial para contrarrestar eso. Apunto la receta. Tú tienes 4, voy a 13 repitiendo. Sí. Vale, es un hechizo de esos para no romperte la cabeza, que a mí me funciona muy bien, la verdad. Con los aurigas a los ogros dragón. Muy bien, estamos aquí atacando con los aurigas del carro de gélidos a los ogros dragón, que no han hecho nada. Sí, una herida, perdón. 4, voy a 4, sin repetir, los gélidos. Una herida a los ogros dragón. Los 2 gélidos que atacan. 4, R4, 4. Nada. Vale, ahora te pego yo con los ogros dragón. Sí. Son 3 ataques por cabeza. Sí. No sé yo si tenía que haber atacado los gelios. Creo que recordar que por el flanco solo pueden atacar al frontal. Fuerza 7, Pero bueno, en cualquier caso no es una diferencia notable. Creo que este resultado va a ser más que favorable hacia los ogros dragón. Va a impactar. Y nos deja tranquilos en el aspecto de que no va a tener un peso notable en la resolución de la partida el error que se haya podido cometer. Fuerza 7 es un menos 4. Sí. Vale, son me 3 queda heridos. una herida. ¿Me has hecho 3? He hecho tres. Me quedan una herida. ¿Me queda una? Son 4 heridas de resistencia 5. El carro del gélidos es muy bueno. Lidera con 9. Miedo. 5 heridas, fuerza 5. Cuchillas. Vamos a ver la resolución. Desde aquí no puedo apreciar realmente si el arrasamiento de Enric llevaría al contacto con la unidad de Yo creo que sí. Entes oscuros. Parece que sí a priori, aunque no sea a corta distancia, pero podría llegar a ser. Ha fallado. Pues mira, falla el chequeo. Falla el chequeo, el carro huye, tanto como 7. Y en el arrasamiento tenemos 11. 11, atención. Coge al carro y veremos. Superado. Bueno, supera primero el pánico de los jinetes. Vamos a ver, ahora sí que podemos ver un poco con más precisión, retirando el carro, si esa unidad de jinetes oscuros está a 11 pulgadas. Sí. Efectivamente, sí. Va a cogerlo. Y ahí lo tienes. Esto va a doler. Y esta herida que no la. Esto va a doler. En este combate, Te pido un desafío. ¿con quién?
con la hechicera. No, vamos al Claro, está de los gélidos ahora mismo. el combate entre el gélido y el Juggernaut. Tengo 3 ataques de HA6. Yo tengo HA7. Vale, tenemos ahí a un noble Vale, oscuro sobre iniciativa. gélido, además del porta, Vale, contra un ponemos paladín del los caos a sobre 4 Juggernaut. Y repitiendo. Venga, Este desafío va a ser crítico. Sí, Vamos a ver. porque el Vale. señor del Fuerza caos 7R. tiene muchísimos ataques. Atención que entran los tres, ¿eh? Entran los espada tres. Ah, no, fuerza 6, perdona, fuerza 6. Tiene fuerza 6 porque va armado con la espada ogra. no, pero No, espada ahora. tengo resistencia 5 a 3. Pues A treses. si no le mata, podría ser un problema. Oh, ¡El una! ¡Ocho! 3 heridas. 3 conseguido heridas. las pelos. 3. 3 heridas. Menos 3 a 4. A ver si las Vamos a ver, vamos a ver. tiene que salvarlas. Hostia, las falla. 3 3 heridas. Ahí hay un 1. ha conseguido matar de primeras. Vemos a Jaume cómo celebra. No me extraña. Un poquito de buena suerte a estas alturas de la partida, porque realmente ha sido muy buena suerte. Un héroe del caos montado en este tipo de monturas suelen ser bastante duros también en terreno de juego. Ha tenido mucha suerte porque la respuesta hubiera sido Destructura. O sea, sí. 5, ¿no? Yo creo que tienes que poder. Ha tenido mucha suerte ahí. Sí. Bueno, es un ataque cada uno. Venga, da un balón de oxígeno ante esos ogros dragón, sin repetir, porque yo también que tengo- evidentemente van a ganar el combate contra los jinetes oscuros y la hechicera. Y precisamente contra la otra unidad de jinetes oscuros que obviamente no han hecho nada contra. ¡Ah, sí! Han matado a Ha conseguido matar un jinete a un caballero del caos. El músico desaparece. A 13 y 2, ¿eh? Bueno, A ver. esto Esto a ver. es que los caballeros. Impacto ya. Venga, a doses Y bueno, todos. unidad vaporizada. Se han ido volando. Bueno, se ha llevado por delante al músico de los caballeros del caos. Mira, Se han vuelto a su arca negra, han cerrado la puerta y se han ido remando de vuelta. Vamos allá. Se van 10 para a adelante. estos, como tienen todavía la marca de caos de Korn, van a seguir arrasando, o sea, van a arrasar y se van del campo de batalla. Y a otra cosa. Luego entran por ese Vale, mismo punto. Queda Y nos el vamos combate ya. de los bárbaros contra Sí, Cobra. quedan dos combates. No, atacas tú primero. No queda solamente este El de combate. Cobra, el de Esta Cobra. es una zona quizá más crítica, donde más interés suscita ahora mismo la partida. Vamos a ver cómo se resuelve. A priori, el combate de los bárbaros del caos debería ser favorable para Jaume. Sí, pero hay un paladín, recordemos, y que desafía a Kouran. Bueno, vamos a ver. Es un paladín que tiene 4 ataques de base con la marca de Korn 5 ataques de fuerza 5. Algún paladín del caos tiene que hacer algo en esta Vaya, partida. hace mucho daño. ¿Habrías aceptado con Kouran o con el campeón de la unidad, quizás, Roger? Tiene que hacer algo en esta Venga, partida, va, ¿no? pues vamos con ¿Cómo es arriesgado? Porque si no lo mata a la primera, yo creo que el paladín de Korn puede cargárselo perfectamente. ¿Sí? Sí. Y solo tiene 3 ataques. Bien. Pues mira, impactan los 3. Bien. 6 por muerte carmesí. Paladín Bien. del caos, resistencia 4, sí, sí. A 2es. A dos. Todos 3. ¡Ostras! 3. 3 ahora tienes a 6, ¿Cómo salva? a 3. Se queda a 6. ¿Salva 13 de ese? Ah, las 6. Jaume, no te quejes que bastante bien te ha salido. ¡Oh! No. Salvar una, pero es un héroe. Sí, Por lo tanto, se le tiene 2 heridas. Sí. Se ha salido de la pantalla, pero el otro dado también era un 3, por lo cual le ha hecho 2 heridas y muere. Lástima, justito, ha ido muy justito esto. Muy justito, se ha arriesgado. Mucha suerte, Jaume, te doy muchísima suerte aquí. Madre mía. Está muy bien porque ha impactado con los 3, ha hecho las 3 heridas. Y ahora estos son los ataques de la Guardia Negra que Fuerza 4 aquí sí. a 3es. Sí, Y los unos repiten. sí. Ese afán por repetir dados que tienen los elfos oscuros en cualquier yo ocasión. entiendo que es un poco pesado, especialmente esa tirada de repetir los unos a herir. Estos son muertos. Son 4. 5. 11 me parece. Sí, 11 muertos. Pues no se devuelve nadie. Pues Sí. madre mía. ¿Ah, sí, son 11, justos? Pues Justo ya 11. está, prácticamente. Pues, sí, toda la unidad. La unidad Se está mantiene la unidad. vapuleada simplemente sin siquiera tener que repetir los unos. No, Sí. decir que tienes que checar Fíjate todo cómo ha porque cambiado el humor de Jaume. No me tengo que checar. No, El Rick se mantiene impávido. Hasta aquí mi turno. Ah, no, Valkia. No, ¡Eh! no, Enrique, te queda quizá lo más importante de ese flanco. Sonríe Enric sabiendo que tiene las de ganar.
¿Veremos qué desgaste es capaz de causar Valkia? Aquí Porque tiene 6 ataques más marca por un 7, con más 2 a la carga, fuerza 7 y golpe letal. 4, ¿eh? Sí. Bueno, estos son los ataques de los Si la ballesteros. matas, yo cojo y me voy. Ah, 6. Mira, una herida. Una herida, madre mía. Yo me salvo Salvado. ¿Has echado con una lanza en el ojo? con un 4. No, salva la herida. Vale, y ahora yo te pego 7 ataques. Y ahora sí, ataca Valkia. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, qué reganazo de tirada! ¿Vale? Y a 2 es, claro, fuerza 7. Venga. Baja ya una, pero todos los demás entran. Vemos aquí el humo que ha causado el impacto de Valkia. Madre mía. Como siempre. Y Valkia dice Era que impasible, creo que Era impasible con liderazgo más 8. Y de nuevo falla. Fallar. 8. Y Valkia los coge. Y madre mía. Unidad de 20 ballesteros arrasada y cogida por Valkia. Vemos que la estrategia de Enric ha funcionado plenamente en este sector, aunque haya sacrificado 2 unidades. Y va a provocar pánicos, cuidado. Del fondo. Sí. Pánico a la unidad de ballesteros, supera 7. Eso es justito, pero la otra también son un 7, siempre el 6, Siempre el 6 ahí. apurando ahí Jaume siempre la tirada de los liderazgos. Empezamos por la de. Vamos a ver ahora Venga. cómo juega sus cartas. Stupideces. Asan, el otro carro de Gélidos, Supera. lo supera justito, pero lo supera. Una vez de esto. Marcador vamos a hacer ajustado a estas cargas. alturas. Ahora que me he puesto con la unidad así, te podría ganar los ogros dragón por flanco. Y es lo que voy a hacer porque Muy no voy a bien. llegar a una ahí. Pues sí. y, Vale. creo que Tiene que asegurar puntuaciones. Hasta llegados a este punto, yo creo que Jaume debe adoptar una estrategia conservadora, debe asegurarse proteger por poco que pueda a sus unidades y causar el máximo desgaste a los demás. Creo que a estas alturas de la partida no hay mucho tiempo para grandes estrategias, grandes movimientos. Hay que ir a rascar puntos, Roger. Sí, de hecho es lo que ha hecho, porque podría haber cargado a la unidad de guerreros del caos encima del puente y no lo ha hecho. Aunque sean 5, ha preferido... Ah, sí, va a cargar. Ahí vemos la mano. La mano que mece la cuna saluda. La mano de Jaume. Vale, pues sí, finalmente ha cargado Vamos aquí la partida, pero bueno, adelante. la mano de la familia Adams, dice. La mano de... O sea, la unidad de Guardia Negra que ha cargado a los 5 guerreros del caos. Esa Hydra que continúa su paseo, que todavía no ha entrado en combate. Es evidente que la unidad tenía que cargar porque de este modo le permite a Jaume pues disponer del resto de lanzavirotes para causar algún hipotético desgaste, ya sea en el centro de la mesa o pues, en algún hipotético caso de que fueran a ver a Valkia, pues también sería interesante pegarle un virotazo. Pero vamos. Sí, de una torre a otra, sería bien. Para que tú Sí. puedas elegir bien qué quieres hacer con Vale, retrocede y se coloca un poco ahí. Recordemos que el gigante aún no tiene ni una herida. Está al máximo. Porque será lo mismo quedarme aquí y tirar sin penalizador de movimiento, o sea que me quedo ahí. Las sombras tampoco Bien se lejos. han hecho nada todavía. Y creo que mis movimientos ya están, porque no tengo nada más, básicamente. Vale. Si no haría más, ¿eh? Vale. Vamos a ver cómo juega sus cartas Vamos a la Jaume en magia. este caso. Vale. ¿Sí? Vale, la fase de magia. Son 9 dados Intento contra canalizar. 6. Y canalizo. Canaliza Jaume. Bastante 10 buena dados tirada. para mí, 6 para ti, pero vaya, a mí. Pero bueno. Y canaliza también Rick. ¿Y tú puedes tirarlos todos? No. Solo 6. Ah, sí. Con la cantidad de dados y la poca disponibilidad de magia que hay, Sí, es que tampoco va a ser Eso es lo único que puedo hacer. muy notable. Porque la hechicera vuelve a estar en combate, con lo cual solo puede lanzar el poder de la No tiene ningún oscuridad. sentido que me ponga más de uno a la fuerza ahí. Me parece que ahora sí que Jaume empieza a ser conservador, incluso esto. Sí, ha dicho que pasa de magia, pasa de arriesgarse a tirar, de tener una disfunción, así que prefiere no lanzar la magia. Corsarios, los ballesteros no llego a ningún sitio, imagino, desde aquí. No, creo que Vale, no. pues vamos a tirar por... No tiene alcance ninguna unidad para poder disparar con disparar los con todo lo que ballesteros, pueda pero sí al gigante. con los lanzavirotes. Y ahora sí va Voy a mirar los a que tratar llegan, porque de este disparar puede al ser- no, gigante. este no va a Vamos llegar, a ni de ver. coña. Eso es 48. Además, Este sí, ¿no?
Voy a hacer Hay todos mucho con un lanzavirote disparo, para desgastar ese ¿vale? gigante. Vamos a ver si Como tres incluso, llegan llegando al largas, caso, podría van a incluso cuatros y derrotarlo. uno de Roger, esos. ¿tú Voy a crees? hacer primero el de Son largas, 8 heridas que son tiene a este cuatro. gigante, si no recuerdo mal. Con 8 son bastantes, ¿eh? Sí, 6 Sí. sería más factible. Sí, sí, a y aún cinco, siendo... fuerza seis. Veremos, yo lo veo ¿Y a difícil. treces? Pero bueno, son 6 lanzavirotes. En y a un par de cinco. turnos yo creo Ay, que perdona. podría. Entra. Entra. Vale, cuenta. Y un una lanzavirotes. de heridas. Sí. A ver, con las heridas. 3 sería 3 heridas. Tengo un Bueno, yo por aquí. Tranquilo. Vaya, pues ya tenemos 3 heridas menos. Vamos a Nos seguir plantamos con con las 5. áurigas de aquí, que son... vale, los disparos. aurigas del Contra carro. gigante, y luego Vamos a los disparar disparos, a creo que ya 3. estará, porque eso no ve No nadie, llega ¿no? nada. No es que no ves que no llega. Vale. Los Los lanzavirotes de ahí abajo, nada, ¿no? No llega nada, no. Vale, pues las áurigas contra el gigante disparan. áurigas. Estoy a cortas y no me he movido. Pues a 4. Pues venga. Sí. Entran dos. Y a 6 es. Venga, Dos. va, que el gigante ya está tocadito ahora. Ya lo va. Y eso que no tiene tirada de salvación el gigante. Si tuviera ya, Los 10 nada. disparos de las Ni una de herida. enemigos. HP Si a un gigante quebranta huesos de asedio sería muy interesante. Pobre gigante de asedio. Saco los que no. Los disparos de las sombras. Ahora sí que sale algún 6. Tan sobrepesteado como Sí, está. hombre, sí. Venga, 4. Una figura de vanidad, esas que le llamo yo. Sí, sí. Pero es un miniatura. Sí, tío, no, Sí. no hay manera. Vale. Las sombras tampoco Pues logran no hay más disparos, la herir al magia también se ha gigante. acabado, Para y mí es hay un combates. resultado un Lo único que tanto hay es insuficiente, ese, quizá, al de desgaste que la- podrían haber y causado. vamos a hacer Sí, sí, porque primero para han lanzado ya los todos los un lanzavirotes. poco más Los de fondo no oxigenados. llegaban. Vale. Y el resto solo ha causado 3. Vale, tres Y ataques las sombras, que cobran de hecho, en toda la HA9, partida no han tres hecho nada. pidiendo Ese es el combate del Dos, puente fuerza entre seis, la Guardia a 12. Negra de Skouran. dos, Y que- yo me Fuerza salgo. 6. Nada, no me salgo. Nada. Logra 3 El campeón heridas, él muerto. Y solo, le sumas 2 heridas. contra el campeón Total. enemigo. Sigo En con- ese con lo desafío. que queda. Adelante. Está en un Tres, desafío. Hago... Bueno, os hago todo eso. Y el resto de Guardia Negra, que bueno, supongo que no Esos tendrá tres, muchos dos, problemas dos en de terminar delante con y 5 miniaturas los que guerreros que siguen. quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. La Guardia Negra es una Todo unidad esto bastante poco HA6, utilizada en que octava voy a edición. 3 es repitiendo. Sí. Pero bueno, vemos aquí que en combate pues no está tan mal. Saco lo que no entra. Sobre todo cuando te quedan Sí, pocas y sigo herramientas a tu ataques. disposición, como es el caso de Jaume. Saco los Tiene que explorar Y estas fuerza unidades 4, por, R4. por narices. A 4. Sí, Y sí. los unos repito. Parece que son caras sin A4. puntos y hay opciones mejores. Los unos Pero- repito. Los malos Fijaréis, son, madre mía. Bueno, puedes salvarte, ¿no? Fuerza. Cuatro. Espérate, fuerza 4, sí. Te ¿Cuántos queda son en 6. total? Vamos a ver si consigue eliminar del 1, todo. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 heridas. De fuerza 4. 8 A. A 4, a 5. Ah, pues. Salva En 5. principio debería desaparecer esa unidad. Difícil, pero puedes. Pocas posibilidades de supervivencia le veo. No. Y Salva. efectivamente, Y otra unidad del caos que desaparece. despejado el puente, Sí, sería guay. el único incordio que queda Ahí allí no es pasarán. propiamente No Valkyrie. pasarán. Valkyrie. Va. Ahí. Veremos a ver qué Perfecto, decide. Y vamos Porque. allí. Ah, Pega primero. Bueno, tú, obviamente Jorge. Kouran no puede lanzarse a por Valkyrie si está muy pues lejos, venga. pero Valkyrie al volar. HA 6. Sí que podría. A 3 y repitiendo. Vale, vamos al combate entre los caballeros gélidos y Vale, los ogros pues dragón. a 7. Estos son los ataques del seis, a dos, príncipe, del noble, perdón. El 1 lo repito. Sí. Y 1 igualmente. Y o otro sea que dos. nada, Porque yo tengo fallido. salvación de 4. No, sí. Se muere un ogro dragón, ¿vale? Sí, tenías una herida, ¿no? Sí. Pues a uno le queda. Esa ya heridita está. consigue sacar un ogro dragón de la ecuación y cuanto menos eso puede ser bastante Vale, sigo interesante. Con el porta de batalla, Vale. que va igual. A 3 El otro héroe, que es un portaestandarte de batalla. ¿Conseguirá salvar la hechicera, Roger? ¿Conseguirá salvar la hechicera? Tendrá la suerte Fuerza 4, aquí yo me que salgo mira a- que ha puesto a la hechicera a tiro en innumerables ocasiones. Dos heridas más, atención. Y el que está al lado, que es 1. Y bueno, ya Vamos a ver cómo distribuye los ataques, aunque creo que Pues sí. si yo fuera Enric, haría A focus tres, en esa unidad de jinetes oscuros. Si logra, Todos. Y a 6. Ostras, Ahí a 2. sí, claro. A 6, a 2. si le queda algún Los ogro. unos los repito. Uf, Vale. no. 7 feridas. Y son Pues- para Muerto. 6. Sí, 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 sí. Con Ya, lo ha sí, liquidado, cada- imagínate. cada- matad la unidad entera, Roger. No, sí. Está teniendo aquí Jaume una suerte Vale, increíble. ya.
increíble. Ha salvado otra vez a la unidad de la hechicera y los... Mira que tiene ganas de que muera esa unidad de jinetes de la hechicera, pero no hay manera, ¿eh? Madre mía. No habría dado un duro por esa unidad, pero vamos, ni que hubiera sobrevivido un solo dragón. Total. No hay más combates. Vemos como ha conseguido con dificultad, pero ha conseguido limpiar todo ese sector de la mesa. Desde luego, ahora se ha hecho un claro ahí enorme y vemos ya el marcador empieza a ser bastante bueno para Jaume. Vale, el cañón ha logrado ha conseguido por fin. Bien, Enric, bien. Y quizás ahora no necesitaría que disparara, sino que atacara cuerpo a cuerpo. Es que casi. Sí, porque de hecho tampoco lo tiene mucha gente a quien disparar. Voy a intentar disparar alguna de las torres para liquidar algunos de los lanzavirotes. Sí. Vale, la Guardia Negra, perfecto. Y no hay más cargas. Pero recordemos que al tratarse de un monstruo y no una máquina de guerra, debe tener la miniatura encarada hacia ahí donde pueda disparar, porque en el caso de moverla, pues perdería la oportunidad de disparo. Exacto. Dispuestos a recibir virotazo. Entran de nuevo al campo de batalla los caballeros del caos que habían arrasado. Vale, y el resto de cosas que vamos a hacer va a ser... Claro, la unidad esa de bárbaros del caos se ha quedado ahí. Va a tirar para a ver qué hace. Reorganizarse y mirar hacia atrás. Con un 5 vale, con los guerreros se reorganiza. Y para hacer frente, supongo, a la hidra. Sí, a la hidra y un poco también a los caballeros gélidos que ahora amenazan el centro. Pues fíjate, Roger, que a estas alturas de la partida no se vislumbrar exactamente un claro ganador, porque si bien es cierto el marcador es favorable a los elfos oscuros, sigue teniendo bloques muy importantes los guerreros del caos, sigue teniendo, pues bueno, ese cañón infernal, el gigante, que aún está relativamente en estado. Y a Valkyria, sobre todo, que para mí es la gran baza que tiene para ir generando desgaste dentro de la fortaleza, la gran esperanza de Enric. Y esa diferencia de puntos por la cual ahora mismo está aventajando los elfos oscuros Jaume a Enric, puede ser que sea salvable y recuperable. Porque realmente Jaume solo tiene peligrosa, solo tiene la unidad de gélidos. Hay la unidad de Guardia Negra luchando contra el gigante, que no está mal, pero ya está un poco tocada. Está desgastada. Vemos una ventaja bastante notable en dados. Bola de fuego potencial al máximo, a 18 más. Contra la hidra. Super disfunción. Fuerza irresistible. Vamos a ver. Va, estos son 10 impactos. Bueno, ¿qué rendimiento le saca a la bola de fuego contra una hidra, que no es quizás el objetivo más recomendable, pero el único al que podéis dispararle? Sí, ahora mismo. 1 y 2. Bueno, de fuerza 4, 2 impactos. 2 heridas. Que no salva. Y no consigues jugarla. Ahora vamos a ver la disfunción. Un 9, descarga mágica. Pues bastante bien le ha salido. Sí, bastante bien le ha salido porque podría ser peor. Bastante suerte ha tenido. Ya puede darse por satisfecho Enric con esta disfunción mágica. La regla es cortar cabezas se regeneran. Y es al final del turno. Se está contando cómo es ahora la regeneración. Bueno, ahora en octava edición la regeneración de las hidras, que no funciona como es normal, sino que se regenera al final de cada turno. Vamos a ver ahora a dónde dispara el cañón infernal. Enric. El cañón al lanzavirotes este. Vale, va a disparar una torre. Sí. Básicamente porque es la única que puede ver desde la posición en la que está. ¿Vale? Me enseña el dado de problemas. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! Parece que lo haya pedido. Sí, primero disfunción y luego problemas con el cañón. Vamos a ver la tabla del cañón, que es distinta a la de los cañones normales. Cuesta ver en las partidas dos cañones infernales y más cuesta que no hagan absolutamente nada en toda la partida prácticamente. Vamos a ver cuál de los resultados. Un 5 que es... ¡Hostia! Mover el cañón. Pero
qué pasada. Ese cañón ha avanzado lo que no está escrito a lo largo de la partida. Parece que los cañones infernales están de asuntos propios, de días de fiesta. Pues básicamente han dicho, nosotros ya hemos hecho huir un bloque principal de unidades Hemos hecho nuestro trabajo. y esto es nuestro trabajo. No nos uses más porque no vamos a hacer nada más en toda la partida. Que mira, fíjate. Es que recuerda que el cañón infernal mueve 3, que es lo que mueven los enanos del caos. Al combate, ¿no? Y está, no sé, habrá avanzado ya Pego con todos un menos montón de uno, centímetros. Menos, o sea, Sí, pegas con Bueno, 4. venga, vamos aquí al que combate son entre el dos, gigante quebrantahuesos y la dos, Guardia Negra. dos, Ataca primero la Guardia y cuatro Negra. atrás. Bueno, pues los ¿Conseguirán seis desgastar lo a ver si suficiente? puedo colar alguno. Hombre, Vamos a ver. darlo lo veo difícil. A ver, Digo, vamos para mí a la duda 13 está en y si repitiendo, conseguirá ¿vale? quedarse la Guardia Negra o no. Vale, a 3 es repitiendo, esto se repite y esto también. Va a tener Esto que van los repetir. seises, tío, es que yo no me entero. Sí, los 6 los vas a necesitar ahora. A 3 es. Todos. Por lo tanto, impactan Todos, Sí, ojo, ¿no? que Y ahora- buena idea para impactar era clave. Si lo matas, Ujú. empatas. Y ahora 6 Va, Venga. a 6 Y es. los 6. Vale, ya, ¡Oh, ya, atención! También, que también me van a ir bien. Ostras. Los unos. 5. Venga, uno más, ¿no? Vale. 5 Pues, heridas. seis. Sí, sí. Pues Hola, aún le deja necesitaba una los 5. Hostia. Ah, no, le queda una. Le queda una herida al gigante. No, 2 heridas. Le he puesto un 6, le quedan Salta 2 la heridas. abajo. Uy, No. casi. Bueno, pues voy a agarrar a uno. Sí. Ostras, pues no está nada mal, pero claro, ahora se va a comer el golpetazo. Contacto. Que elijo. Le ha tocado agarrar a una miniatura enemiga que ¿Y cómo puede va? hacer un ¿Con tres ataque. ataques? Y Pero si con lo mis hiere, tres, se una- suelta. Ataque, un A ver, solo vamos a un ver. lado, un solo ataque. Un solo ataque a la Guardia Ah, Negra. 3 y 6. Este es especial para mí, Sí. pero en este caso Y ahora. es poco útil. Vale, no ha funcionado. Con un 2. Vale, y la ahora- baja contra la unidad. La víctima se retira como baja y te hago un de 6 impactos de fuerza 3. Eso sí que es Un bueno. dado de seis de Eso, fuerza tres, sí. dentro de lo que cabe, ese sí que es muy bueno. Cuatro, Vale, pues a una baja cuatro. de la propia miniatura más 4 impactos en la unidad. Ese sí que es bastante bueno. Son 3 heridas más, que te salvas a 5. El segundo resultado aleatorio que le ha salido bien. 2 muertos Ah, en más. total muerten 3. O No. sea, campeón Y 2 y más. 2 miniaturas. Sí. Lo digo Efectivamente. porque voy a sacar las Quita dos. 3 y ya Sí, está. y Vamos a luego ver, ya si sobrevive- eso, si te parece, No sobrevive la línea Bueno, diagonal. falta el golpetazo Vale, y ahora el tronador. golpetazo tronador. Recordemos que ese golpetazo es crítico y no lo va a conseguir. La unidad va a seguir siendo impasible. Sí. Porque recordemos que en octava siguen contando las filas frontales de cara a la impasibilidad contra unidades enemigas que no tienen filas. Un 2, no me caigo. Vale, el chequeo para no Y me caerse. quedo. Y Para que se muera como ha así. perdido el combate, ha chequeado, vale. pero se queda. ¿Y qué más? Ya está, sí, esto es mi turno. Pues bastante suerte ha tenido, creo yo, Jauma con el combate este. Pues que se me había tan cara en la ida, le quedan dos. Vemos que sigue siendo un marcador bastante favorable a... está consiguiendo mantener de algún modo el resultado. Es encomiable, es encomiable. Pues ya está. Y ya no se pueden. Ya, como se acaba el turno, ya Sí, no puedes hacerlo más. esto era uno de Vale, mi no, turno. no ha logrado Sí, la regenerar las heridas de la hidra. Venga. Y vamos con las estupideces. Superan. Sí, porque hay un noble, claro. El Sí. 9 Bueno, aparte, los gelos tienen 9 de base. Sí. Y el carro y el carro a ver. supera. Vale. El carro supera. Vale, pues- Ahora sí que eran más que necesarios. Otra vez un 6, ¿eh? Sí, sí, sí. Eran más que necesarios Bueno, esos, a ver, esos vamos a chequeos hacer superados. movimientos, pues, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Bueno, pues. Adiós. Sí, sí. Y ahora esa especie de horda de bárbaros ahí danzando. Sí, ahí Está en una posición un tanto compleja y comprometida. se ha ido además cambiando el encaramiento. Ha estado perdiendo el tiempo. dubitando un par de turnos, me atrevería a decir. Quizás si hubiera sido suficiente dirigente y mandarla arriesgarse a mandarla a uno u otro sector y la hubiera puesto en combate ya, habría conseguido pues eso, reforzar algunos de los flancos débiles que le han quedado. Yo creo que contaba con que los Juggernauts lograrían frenar o al menos dañar bastante a los gélidos y por eso no ha mandado los bárbaros hacia esta esquina. Ese cálculo Son los ogros dragón. Sí, ese cálculo era estadísticamente plausible. Ha hecho un buen cálculo ahí Enric. Lo que pasa que Jaume ha tenido una suerte brutal con el personaje que va montado en gélido. Sí, sí. Y bueno, ha sido un resultado totalmente imprevisto. Vale.
Incluso el de los ogros dragón. Cabe Sigo destacar. con estos. El combate de los ogros dragón también ha sido un resultado muy favorable a Jaume. Ha obtenido las heridas justas para eliminar a la unidad, de modo que no ha podido atacar a los jinetes oscuros que tenía ahí, no ha podido matar a la unidad y ni tener los puntos de resolución de combate que tendría si los hubiera matado. Movimientos hechos, movimiento del... Ahora vemos que el hechicero comprometido es el de Enric, que se está enfrentando a la Hidra, Sí, que está tocada. Vamos a ver si consigue... sí le quedan 3 heridas combate. a la hidra. Y con el carro vemos que ha decidido no cargar, pasar del gigante, que no sé si le quedan una o dos heridas. No sé, le queda 1 o 2 heridas al gigante. Yo creo que me habría arriesgado, habría cargado también al gigante. Yo también. Tenía ángulo, y unos impactos por carga siempre son bien recibidos. Y un flanco también, porque creo que iba por el flanco. Sí. Por lo tanto, yo no me habría arriesgado a llegados a este punto. Yo tampoco. Fase de magia, 5 dados, ahora sí. Voy a tirar rayo funesto directamente. Efectivamente, Jaume va a tirar el rayo funesto. Hostia. Pues No llega. claro, tío, es 18. Sí, bueno, se puede tirar a los. Ya, pero puedo hacerlo a 24. Ah, no. Es solo Supongo 18. que querría disparar a los guerreros del caos, pero no va a llegar porque Los guerreros o al cañón, quizá. cañón también. Dificultad Son 2 de 6 de fuerza 5, no está nada mal. Contra unos guerreros hubiera ido de coña, incluso para el cañón. 11, 15, Contra los bárbaros es un poco... Bueno, desgasta una unidad que ya de por sí es muy grande, Sí, y por pero- tanto el rendimiento que le pueda sacar pues se ve pues minimizado en este aspecto. Sí, porque nunca va... Vaya, Cinco. con 2 turnos que quedan no va a bajarla. A 2 Y tampoco va a provocar pánicos. pues 4 menos. Sí. Con 4 bajas. Vale, hemos quedado que. Enric, ese encantadísimo lanzavirotes- retirando esas bajas. Prefiere Ya no sacarlas de nada, aquí, con obviamente, y ese de otro era- lado. No. Los lanzavirotes. Está Está mirando... Sí. Up. Sí, pero Ahí no tiene un No, flancazo. lo único que llego son a los mastines. Bueno, llega cazo de dos, tampoco quedan muchos más donde penetrar, por así decirlo. Sí, a ver si el virote se va a estampar contra la muralla de la ciudad. Pero bueno, en cualquier caso, unidad eliminada, unidad para el cual le van a contar los puntos. Ujú. Y fuerza 4, R3 a 3 entra 1. Un muerto. Si lo quieres quitar tú mismo, Sí, Jaume. ¿este mismo? Sí, sí. Al vale. fin... Bueno, no, 1. Solo ha matado a 1. Por ahí. La unidad de Vale. mastines que va arriba y abajo. Seguimos con a los guerreros del caos. A 4. 2 y a. Vemos cómo disparan lanzavirotes contra los guerreros del caos, que siguen sin estar en combate cuerpo a cuerpo con la hidra. Salvo a 3 a 4. A- 5. A 6 será, No, ¿no? llevo Porque armadura del caos ya y no tiene escudo. escudo. Sí, ¿por qué no? Ah, claro, sí. Sí, claro, tiene escudo de Jaume, sí. Sí. 2 bajas más. Bajas. Vale. Vale. Tiro el pánico de esos guerreros. Yo me ha preferido no entrar en combate con la hidra. Vale, Al menos porque intenta regenerar esas heridas, a ver si consigue regenerar algunas heridas que le permitan tener más confianza y encararse en combate, aunque estuviera posicionado en el flanco. Intentaría Sí, virotazo. porque viendo lo que le ha pasado a la otra ¿Qué es lo que hidra hace primero? con esta Estoy misma también unidad a de punto, guerreros me del caos. parece. No. Largas. Vale. Virotazo único, ¿qué? 4. Consigue entrar el virotazo único y ahora sí, Sí. Un muerto. una baja directa Caballeros. y otra baja directa. Unidad Pues ya, eliminada. Pues fuera, muertos los muertos. dos caballeros. Sí, sí. Vale, Bueno, estos así ves, caballeros ahora han ya cumplido tengo este también libre. de sobra con su Que este va a disparar a cometido. Han viajado Guerreros, mucho y ahí donde han ido han porque triunfado estos bastante. cabrones- Se han cargado a una horda de lanceros y a 5 Lanzavirotes a guerreros de jinetes aquí. oscuros. A Seguimos nada, de 6. martirizando a la unidad de guerreros del caos con disparos cuatro desde también. todos lados. 3. En este caso, disparos múltiples. A 3, Ah, a 4, Venga. 1. Y una sola herida. 6 es... No hay Nada. manera. No consigue salvarla. Una herida Un más. escudo. Una baja más. Vale. Cuerpo a y cuerpo que hay. Cuerpo a cuerpo hay el gigante que pegas tú primero. El resto de Vale, virotes, vale, pues te de lanzavirotes no llegan. Tres. Así que vamos a cuerpo. 2. Ah, no, ya no hay campeón. No hay campeón. O sea, son 2. Son 4. Dos. Ahora Sí. ataca la Y Guardia dos Negra de ya con ellos, menos ataques porque son menos miniaturas Gigante que y además no tiene el huesos. campeón. Combate Vale, voy a muy cuatro, ajustado, a ver si Sobrevivirá el gigante. Está tirando. Muy buena tirada. Con la cantidad de Todo. impactos, no creo que llegue a sobrevivir. Y
A A 6 6 se quedan solo 3 heridas y así. más de uno. Ha muerto. Tres heridas. Ha muerto. Atención, No, a ver dónde cae. las heridas. Ahora la única esperanza de Enrique es que cayera el gigante encima de la unidad, salfándola y Incluso del carro. Vale, pues tira el David. Pero sí, sí. ¿Yo o tú? Tú no. Yo. Ah, vale. Vamos a ver dónde cae la plantilla. Va. La sensación que el gigante tampoco ha sido Vale. tan Sí, rentable. lo veo bien. Vemos que La plantilla cae. la Sí. plantilla cae en una dirección totalmente errónea. Como veis, es una plantilla un poco más grande de lo habitual, dado que es un gigante quebrantahuesos, pues es un 50% más grande de las plantillas normales. Vale, los Y ha dados conseguido igual de- pues quitarse a una de las unidades que al principio de la partida parecían más imponentes y que causaban pues cuanto menos más respeto del lado de Guerreros del Caos. Sí, sí. Y además con unidades muy modestas, cabe decirlo, porque al fin y al cabo no eran sus bloques principales ni No, y ni siquiera ha utilizado el carro. Exacto. Es la otra alternativa. Venga, empezamos con el último turno de los Guerreros del Caos. Nueve, nueve, los enanos, ¿no? Supera Está superado, el está chequeo. superado. Sí, 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 ha superado el chequeo de liderazgo del cañón del Infernal. Cañón bonito. Vale, entonces, Vemos como ahora acaricia el cañón Enric. Ahora fuera hostia. Pues sí, yo creo que sí que la ve. Pues va a Aunque intentar llegada la recuperar. tesitura, no sé, insisto, no sé si sería mejor llevar incluso el cañón a... Sí, sí, bueno, fíjate, Estamos a se está nueve, planteando y uno hacerlo. más, necesito un 6. Está a 6. Necesitaría un 8. Y aquí Un 9, algo más, se está planteando cargar contra la unidad de feridos con los bárbaros. Esta ya es más difícil. Para atrás, pero como yo no soy un cobarde, eso. Vamos ahí, Enrique, aquí con balón hacia adelante. Desde luego es mucho mejor cargar con los bárbaros antes de que requerir la carga de las caballerías. Evidentemente. Y también la Valkia carga por la retaguardia a otra de las unidades de ballesteros. Por el cañón. ¿Conseguirá aniquilarlo a los B en esta ocasión, como ha pasado antes? Claro, esta unidad es más pequeña, es de 10. Así que me imagino que ocurrirá lo mismo. Vale, pues aquí tenemos la carga del el cañón del caos. Estará contento. Ha cruzado todo el campo de batalla hasta Va por el Esta frontal. carga es Samuel. Tendremos aquí un duelo de monstruos ¿Por qué soy justo de ahí? que aparentemente es favorable el cañón del caos, porque la hidra está tocada todavía. Para bien siendo tú. En cambio, esta carga no ha llegado, así que es carga fallida por parte de los bárbaros del caos. Esta carga habría sido muy necesaria, pero también muy difícil de conseguir. Distancia larga y por tanto pues una distancia compleja. Vamos a ver ahora si consigue lanzar alguna bola de fuego o algo para que consiga desgastar, pues bueno, ¿por qué no? A la unidad de jinetes oscuros. Yo desde luego lo haría, iría por esta unidad, que con una buena Una de fuego potenciada al máximo podría incluso aniquilarla del todo. 12 dados. O sea que van a mover. Si mueves contra las. No, está. A ver si. Vale, es algo en total 8, 7, 7. No, perdón. Ha sido el. Sí, era para mover. Exacto, era el chequeo de liderazgo de los mastines que no ha superado, con lo cual solo puede moverla, no llega a marchar con ella. Yo tengo 6. Muy bien, dados a la fase de magia. Buen resultado para Enric, dobles, con lo cual resultadamente en medio y dobles suele ser bastante bueno para el jugador lanzador en este caso. Efectivamente, va a lanzar la bola de fuego a los jinetes oscuros. Sí, 24. La potencia 24 Dificultad. O sea, 18. Vale. y lo sube a dificultad máxima. Fuerza irresistible, pero hay un 10, un 14. Fuerza irresistible. Ah, no, no hay, no hay. 14, 19, 20. Entra, entra. Nivel 1. Entra justo, ¿no? Sí, sí, entra. Son 3d6 de fuerza 4. Yo Yo intentaré sacar el doble fit, hay el doble Sí, 6. puede intentar. No hay doble 6 ahí. Ya los 6 se han gastado, Jaume. Ya has gastado los 6 a lo largo de la partida. Bueno, 9 Bueno, impactos. impactos, normal. 3 Y 1, 2, 3. No Siete. vemos. Sí, son 6. ¿No? Pues 6 y 2, 8, me falta 1. Ah, sí. Al vida a un lado, va a tirarlo con el resto de la tirada. Y no entra este. Pues son 6. Es algo a 6, ¿eh? Sí. Pues 6 a 6 es. Correcto. Solo que saque un 6.
Me salvo uno. Bueno, queda solo la ballestera. Solo Se queda. Se carga toda la unidad y se queda Sidera sola con una herida. 9 se va a morir, ¿no? Tiene el portaestandarte de batalla. Fallado el pánico. Y se queda. Gracias al portaestandarte de batalla que tiene la. Madre mía, qué salvada está haciendo Jaume ahora mismo. Qué suerte ha tenido salvando ese puntito. Hechicera, madre mía. Está salvando lo incontable. Una jugada muy bien vista por parte de Enric. Una manera fácil y asequible de sacar puntos, pero que por una sola herida salvada no ha podido ser posible. Sí. Vale, suave. Joder. Muy bien, vamos aquí a ver ya el combate. 6, no, vale, 6, ¿no? Sí. Por 6. Joder. Estos son los. Una tirada bastante mala ahora mismo. Y vaig amb els atacs que té la Hydra, que són 6 ataques. Vamos en los combates. Vamos con la 6 Hydra ataques de HA4. contra el cañón infernal. Y ya damos 4. Pues vamos a 4. Venga, y para empatar a 4. Entran 4. Y ara són forces 5, guerra 6. Resistencia 6. Por lo tanto, a 5. Mira, va, 3. Mira, nada más. 3 heridas al cañón infernal. Que tiene salvación normal de 4 más, por tanto va a 6 y 5 más que no. O sea, le hace 2 heridas. Nada mal. Nada mal, nada mal. De momento, aún así, el combate parece favorable por el potencial que pueda tener el cañón del caos en combate. Que recordemos que además es indesmoralizable. Estos son los ataques de los enanos. Una herida del enano. ¿De fuerza? Fuerza. Esto es fuerza. A 4. Se podría. Muy bien. Una herida más a la Hydra, madre mía. Vamos a ver la tirada clave de este combate, el monstruo y ese demonio. Estos son los ataques del cañón. No. Vale. Bueno, Dios mío. Se ha salvado, se ha salvado. Sí. Y yo de hecho de herida. Esto ha sido totalmente inesperado. Termina el combate en empate Vale. y se quedan ahí. Y nada, te toca algo. Habría jurado que ganaría el cañón infernal. Sí, sí, no, la verdad es que ha tenido suerte Jaume ahí con esas 2 heridas. Muy bien, Valkia. Estos son los ataques de los ballesteros que van a tratar de hacerle algo. Primero cheque de miedo y acto seguido herida que no consigue entrar. Los dos se repiten. Y ese maldito uno repetido y más consigue entrar en la herida. Un ballestero, Un ballestero le ha pegado ahí un virote con la mano en el ojo. Madre mía. Bueno. Vale, los ataques de Valkia. Esta vez no ha sido tan avasallador como la otra. Pues mato pero bueno. a 4 ballesteros. A 4 heridas de todas formas. Yo te pillo. Vale, huye. Consigue atrapar a la unidad de ballesteros. Otra vez de nuevo, pese a la impasibilidad, ha fallado, ha huido y Valkia ha cogido a la unidad de ballesteros. Está limpiando ella sola todas las almenas. Viendo el resultado que está causando ahora mismo allí, me pregunto si no habría sido inteligente por parte de Enric arriesgarse en un turno anterior y tener un turno más de desgaste en la fortaleza con Valkia, que hubiera tenido un turno más para disponerse a viajar, matar quizá algún lanzavirotes de los que hay. Claro, sería un turno menos que lo estuvieran disparando. Exacto. Bueno, echando la vista atrás todo es muy fácil, pero bueno, viendo el buen resultado que le está dando Valkia en esta estrategia acertada que ha urdido, pues quizás si se hubiera arriesgado y la hubiera soltado un turno antes, habría sido algo interesante de ver. Sí que es verdad que también ha fallado 2 impasibilidades a 8. Jaume, Bueno, cabe recordar también que Valkia podría haber sobrevolado la unidad de Guardia Negra y posicionarse detrás de ella para luego atacar por la retaguardia. Bueno, aquí vemos como finalmente los caballeros gélidos han superado el chequeo de estupidez y cargan a lo que queda de esa unidad de caballeros del caos. El carro se une al combate entre la Hydra y el cañón infernal. Llega.
Ay, 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 el cañón infernal ahora ya me parece que lo tiene un poco complicado. Vamos a la fase Y estamos viendo, para sorpresa, me atrevería a decir de todos, una partida de esas de las que para mí son casi marca personal, que me encantan. Esas partidas totalmente con resultado inesperado, que empiezan de una manera con un resultado aparentemente catastrófico para un jugador, pero que mantienen el interés hasta el final, porque bueno, estamos viendo que la balanza se está aparentemente desequilibrando completamente a favor de los elfos oscuros. Sí, había empezado muy mal para Jauma, pero luego ha ido recuperando terreno, gracias especialmente a los genios. Y sí que es verdad que Valkia, bueno, pues su papel ha sido... Ahora atención que tenemos disfunción mágica. Alguien ha tenido una disfunción mágica, Jauma, en esa hechicera. Tampoco ha sido gran cosa, pero le ha tocado el mejor resultado posible. Lo cual, el hecho de que pierda nivel de hechicera y que pierda 2 de energía, pues no tiene influencia ninguna en la partida. Pasamos ya a la fase de combate. Ah, no, perdón, de disparo. Aquí, igual que hemos hecho antes, andará de 6 aquí a 4. Intentará liquidar a los perretes, a los sabuesos, a los mastines, que son ahora mismo de los pocos disponibles que quedan en mesa. Y parece... Los mastines están muertos. Vale, liquida por fin a esos mastines. Los mastines tampoco han hecho gran cosa. Han paseado mucho por un sitio y por otro, pero no lo he visto tener. Si te sea franco, yo ya tenías que les matar. Pues vamos a los combates. Pues empezamos por el de los géneros. Y ahora sí vamos a los combates. Bueno, este combate Ataca está bastante ya... con tu claro. Con los nobles. Jauma no se ha querido arriesgar, siendo conocedor del resultado favorable que está ostentando ahora mismo. No ha querido encarar a la unidad de gélidos contra los bárbaros del caos, ante una hipotética derrota que podría haber sufrido por la cantidad de miniaturas y filas adicionales que tienen estos últimos. Está claro que los bárbaros se hubieran devuelto y serían muchos ataques. Todo ha ido a lo seguro, que era esta mermada unidad de guerreros del caos con el hechicero, además, que ostenta. Vemos cómo van cayendo guerreros antes siquiera de poder atacar. Estos son los ataques de la tropa. Entran todos. Y para herir, seguimos los runos repitiendo. todos sigue todo entrar. Con lo cual la unidad queda aniquilada, Roger. queda solamente el mago, que al final, no sé, un trasfondo que diría, bueno, lo hemos salvado, ¿no? Pero bueno, caer también en manos de los elfos oscuros. Un encanto. Mira, el mago ataca y hiere. Salva la herida. Y por último los gélidos, que son 3 gélidos. 2 gélidos, pues 4 ataques. Como estaban en un flanco, solamente son 2 gélidos. ¿Vas a treses? Van a 3. Madre mía, los gélidos. Y a 4. 4 de 4 también. 4. Y Pues 2 heridas. 2 heridas. Llevando al caso este mago. Sí. vamos a ver si consigue salvarlas. Pues Una herida me salvo, la otra entra. Le queda un Pues sigue sobreviviendo con una herida. Por el doblecito. Sí. Vamos a ver la salvación. O sea, Sí, claro, de todas formas, no consigue salvar la resolución. vaya, Bueno, no puedo. 10 pulgadas. y- Está digna. Pues Y 9. no lo Sí, quedarse creo una pulgada de los heridos. Sí. Pero en cualquier caso, al tener que pasar por encima del combate. Sí que lo ha cogido. Ah, lo han cogido. Sí, no hemos visto el dado, pero lo han cogido. Y los gélidos que se unen al pobre cañón infernal, que ya es el último de... Ha tenido suerte otra vez más aquí Jaume con el arrasamiento. Ese arrasamiento no era fácil hacerlo coincidir con ese combate, pero aún así se ha dado la situación. Y aquí sí que puede hacer el combo, porque Sí. puede repetir los ataques, en este caso de los gélidos, que vuelven a actuar en una secuencia posterior de combate. Está atacando con el noble, 6, tú R6. con el noble con espada ogra, 1. Me salvo la inmunidad de 5. salva la salvación especial. Vamos a Estamos aquí discutiendo... Ahí está. el chequeo de miedo que tendría que haber hecho anteriormente, lo hace y lo supera actualmente.
Ya sí atacan. Vale, más tarde que nunca, dicen Roger. Claro que el cañón infernal provoca con el cuerpo de causa batalla terror. que tiene un ataque que está de Terror y a miedo. 3, a 4, No, a 5, ¿no? Ese tiene hasta 5. con un 4 que fuerza 6, pero igualmente lo rápido. ¿Tiene fuerza? Lo hay. Sí, sí. No. Pues lo hay. Ah, es verdad, que es. Vale, lo he visto. Pues sigo con. Muy bien, seguimos con el campeón. combate. Ahora con la tropa de los gélidos. 3, 4. Son el campeón Vale, estos van más con H6, 3. A3 repitiendo. No, más 4, más 5. El cañón consigue sobrellevar, recordemos los ataques de... Sí, son muchos Es impactos también. Los ataques del personaje nos ha conseguido sobrellevar. Vamos a ver si va consiguiendo sobrellevar también los de la maga, aunque está difícil. Una herida Salva más. una. Una herida, sigue estando en Vale, juego. sigo con. Y le quedarán Ay, bueno, primero los impactos 2 por carga, heridas. pero- Sí, la primera. Vale, ya. 7. 7. Hostia, 7 impactos por carga. Y ha tenido suerte 7. otra vez Jauma. De fuerza A ver si con el 5, carro logra 5. reventar al cañón. Venga. Oh, madre mía, necesitaba Bueno, tres. y has acabado unos cuantos. Vale. A especial de 5 Se muere. directamente. Dos heridas, Las dos heridas. una de la especial. 2 heridas que le quedaban. Esta era Ah, era la especial ya. Sí, Guau, pues pues con madre. fuerza 5 le quitaba la salvación por armadura. Ah, Madre Vale. Y mía. ha logrado, hostia, Se lo a ha ver, batido. 6 Sí. impactos con Para 12. el carro. sí. Ha tenido suerte y ha salvado la ida finalmente. Me acabo. Muy bien, y aquí acaba el Rápido. combate y el turno y la partida. Muy bien, y aquí tenemos el resultado final de la partida. Elfos Oscuros 4.210 puntos, Guerreros del Caos 3.004. Estos 5.000 puntos significa una victoria marginal para los Druchi. Y debajo tenéis la clasificación hasta el momento de esta campaña, con Elfos Oscuros, Hombres Bestia y Condes Vampiro empatados a 4, Bretonia Imperio y Guerreros del Caos a 3. Muy bien, pues aquí estamos al final de esta larga partida entre las hordas de Valkia la Sanguinaria contra los Elfos Oscuros de Khauran. Rus, ¿qué te ha parecido la partida? La partida ha sido una auténtica carnicería desde el minuto 1, Roger. No han escatimado en fallar chequeos de liderazgo que se llevaban unidades importantísimas por delante. Los combates han sido de vida o muerte. Sí. O sea, ha sido espectacular los ejércitos, con qué ensañamiento se han cogido Sí. el uno al otro. Sí, además esto ha permitido que la partida fuera mucho más rápida y dinámica, especialmente en los primeros compases de la partida, donde hemos visto que Jaume ha fallado varios chequeos de liderazgo. Algunas de sus unidades más importantes, incluida su gran hechicera de nivel 4, han huido del campo de batalla, y esto creo que ha condicionado bastante el inicio. Pero después parece que se ha dado la vuelta a la partida y Jaume ha podido recuperar un poco. Y particularmente son las que más me apasionan, esas partidas con un resultado inesperado que cambian a lo largo del transcurso de las tiradas de inercia. Parecía efectivamente que Jaume tenía las de perder con esas unidades clave que abandonaban el campo de batalla, algunas que quizá no eran tan claves, pero en volumen de puntos y cantidad de miniaturas también tenían su peso en su estrategia, y aún así, pues el resultado ha sido el que ha sido. Sí. Enrique ha jugado muy bien, es un jugador muy experimentado, muy veterano, pero también ha tenido sus momentos de mala suerte con los cañones infernales. Uno de ellos especialmente, que de los 6 turnos, creo que 4 se los ha pasado andando. Entre el que se los ha pasado andando y el otro cañón que le ha caído precipicio abajo, Sí. la verdad que no ha tenido muy buena suerte en estas dos máquinas de guerra que podrían, por sus características, haber decidido pues, una parte muy importante de los combates que Sí. han acontecido luego. Sí, totalmente. Hemos visto al final que uno de los cañones infernales pues, ha entrado en combate y es un monstruo, más que una máquina de guerra, realmente muy dura. Jaume ha podido ganar el combate, ha podido destrozarlo, pero con una gran unidad de caballeros gélidos, una gran unidad que ahí por donde pasaba, arrasaba. Pues efectivamente esa unidad le ha dado mucho rendimiento, ha hecho una apuesta muy arriesgada que le ha costado lo suyo, no ha previsto inicialmente los efectos que podían causar esos cañones infernales para los cuales era imprescindible tener el portaestandarte de batalla bien situado. Ha decidido arriesgar todo su potencial en el flanco derecho de su lado y le ha funcionado bastante bien porque ha conseguido barrer las unidades que se encontraban a su paso con un resultado además bastante holgado y ir cerrando poco a poco el terreno a los guerreros del caos.
Muy bien, y para terminar, el papel de ambos generales, de ambos comandantes, de Valkyria la Sanguinaria y de Kouran, bueno, han tenido sus momentos, no han sido determinantes en ningún momento, pero bueno, tanto uno como el otro sí que han participado en los combates y digamos que han rentabilizado sus puntos. Enric ha jugado bien Valkyria. Inicialmente todos nos esperábamos un asalto frontal, un duelo de comandantes, pero él ha sido precavido y ante esa situación ha decidido desviarla usando sus propiedades de vuelo para pues, restar puntos al conjunto de la partida e intentar mermar un poco la capacidad de disparo que tenía Jaume. Así que en este caso yo he visto una buena jugada. Quizá le ha faltado un turno para acabar de barrer la última unidad de ballesteros que quedaba, pero es una jugada que ha sorprendido bastante. Y por parte de Kouran también estaba dentro de esa zona, ¿no? En el pasillo que conectaba el centro de la fortaleza con el exterior, con el puente, dentro de una unidad de Guardia Negra. Y ahí sí que se ha podido, si no recuerdo mal, ha luchado contra un par de campeones del caos, contra un par de héroes, los ha liquidado y el resto de su Guardia Negra ha liquidado también, primero a una unidad de bárbaros, luego a lo que quedaba de una unidad de guerreros del caos. Así que, bueno, en este sentido ambos han podido utilizar sus reglas especiales, que siempre es importante también en una partida utilizarlos ya que los pones. Y al final de todo eso, ¿quién ha ganado? Bueno, pues los elfos oscuros. Los elfos oscuros han ganado, pese a que al inicio de la partida parecía que no iba a ser así. Al segundo turno las cosas pintaban muy mal para los elfos oscuros. Sí, pero con unidades así que aparentemente no tenían mucha importancia inicial, ha habido un cierto desgaste a lo largo de la partida. Por ejemplo, los lanzavirotes han conseguido bajar de manera muy notable el gigante que levanta huesos y han ido, pues bueno, desgastando de manera bastante constante a los guerreros del caos, hasta el punto pues, de dejarlo pues, bastante mermado a la hora de afrontar combates contra unidades aparentemente más sencillas. Sí, sí. El gigante quebranta huesos, otra unidad que suele jugarse poquísimo, pero que es un miniaturón. Aquí hemos utilizado los gargantes de Age of Sigmar, pero tenéis las reglas también en la Tormenta de Magia, en el suplemento Tormenta de Magia para octava edición, y es una miniatura que realmente con unos atributos espectaculares. Y una partida así, a 5.000 puntos, pues valía la pena utilizar. Se presta. Muy bien, pues nada más por nuestra parte. Esperemos que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente videoinforme. Muchas gracias, Rus. Gracias a ti, Roger.